En nuestra vida cotidiana, nos aferramos a muchas cosas. Nos aferramos a nuestras expectativas, a nuestros deseos, a nuestra idea de lo que debe ser la vida, e incluso a las personas. Sin embargo, a menudo esas mismas cosas que tratamos de mantener nos generan sufrimiento. El concepto de dejar ir no es solo una técnica, sino una filosofía de vida profunda que se encuentra en el corazón del budismo. Pero, ¿qué significa realmente dejar ir, y cómo puede transformarnos? El Buda y el desapego. En el budismo, el desapego es una de las enseñanzas más importantes. Buda, en sus primeras enseñanzas, abordó el sufrimiento humano, dukkha, y su causa. Según él, el sufrimiento surge de nuestro apego a las cosas que no duran, nuestros deseos, nuestras posesiones, a veces, incluso nuestras emociones. Buda nos enseñó que la raíz del sufrimiento es la identificación excesiva con lo que es transitorio. Esto incluye no solo los objetos materiales, sino también las ideas fijas y las creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre el mundo. El apego genera una cadena interminable de deseo insatisfecho. La clave para liberarnos de este sufrimiento es aprender a soltar. Pero, ¿cómo se hace esto en la práctica? La naturaleza impermanente de todo. El primer paso para dejar ir es comprender la impermanencia de todas las cosas. Nada permanece igual para siempre. Todo cambia. Las emociones, los pensamientos, los objetos y las personas están en constante flujo. Al comprender esto profundamente, nos damos cuenta de que no podemos aferrarnos a nada sin que eso nos cause dolor. Si nos aferramos a algo que está destinado a irse, estamos condenados a sufrir. Este concepto de impermanencia se expresa en una de las enseñanzas fundamentales del budismo, anitya o impermanencia. Cuando internalizamos esta enseñanza, podemos empezar a ver las cosas no como algo que debe permanecer, sino como algo que simplemente es parte del ciclo natural de la vida. Las cosas nacen, crecen, se desvanecen y mueren. Al aceptar esta naturaleza de la vida, comenzamos a liberarnos de la necesidad de control. El desapego no es renunciar, es liberarse. Una de las confusiones comunes sobre el desapego es que significa renunciar a todo. Sin embargo, el desapego no es lo mismo que la indiferencia o la renuncia forzada. El desapego es la capacidad de disfrutar de las experiencias de la vida sin aferrarse a ellas. Es vivir plenamente, sin miedo al cambio, sabiendo que las experiencias y las emociones son solo visitantes temporales. Por ejemplo, si tienes una relación, el desapego no significa dejar de amar a esa persona o retirarse emocionalmente. En lugar de eso, significa que puedes amarla sin depender de esa persona para tu felicidad. Puedes disfrutar de su presencia, pero sin esperar que todo permanezca estático o sin miedo a la partida eventual. Esto te da la libertad de amar sin miedo al sufrimiento. Los 4 nobles caminos hacia el dejar ir. Buda enseñó el camino óctuple como una forma de superar el sufrimiento y encontrar la paz. Cada uno de los 8 pasos puede ser visto como un camino hacia la liberación del apego. Aquí te los explico de una manera simple. Vista correcta, ver la realidad tal como es. Reconocer la impermanencia de todo, que el sufrimiento es parte de la vida, y que el deseo insatisfecho es una fuente de sufrimiento. Intención correcta, liberarse de los deseos y el odio. Abrazar el amor, la compasión y la bondad. El desapego comienza con la intención sincera de no aferrarse a las cosas. Habla correcta, hablar de manera consciente, evitando palabras que afiancen el apego o que nos mantengan en una mentalidad de carencia. Al hablar, podemos liberar tanto a los demás como a nosotros mismos del sufrimiento. Acción correcta, actuar de manera ética y compasiva, sin necesidad de que nuestros actos sean motivados por deseos egoístas. La acción debe surgir de una intención de liberar a los demás, sin aferrarse a los resultados. Medios de vida correctos, vivir de manera que nuestras acciones no causen sufrimiento, ni para nosotros ni para los demás. El desapego en nuestro trabajo significa que no estamos obsesionados con el éxito o el fracaso. Esfuerzo correcto, hacer un esfuerzo continuo para cultivar una mente libre de deseos y apegos. El desapego requiere trabajo constante y atención. Atención correcta, practicar la atención plena, mindfulness, observando nuestros pensamientos, emociones y reacciones sin aferrarnos a ellos. Esto nos ayuda a reconocer cuando estamos apegados a algo y nos permite soltar. Concentración correcta, la meditación es una herramienta fundamental para cultivar la concentración y la serenidad interior. A través de la meditación,
aprendemos a soltar el control y a permitir que las cosas fluyan sin aferrarnos a ellas. La sabiduría del vacío, Shunyata. Una enseñanza budista profunda que se conecta con el concepto de dejar ir es la sabiduría del vacío, Shunyata. El vacío no es un vacío de nada, sino un vacío de existencia inherente. Todo lo que vemos y experimentamos es interdependiente, condicionado por una multitud de factores, y no tiene una existencia separada o autónoma. Al comprender el vacío, entendemos que no hay nada en nosotros ni en el mundo que sea nuestro o que deba permanecer. Esta comprensión nos libera de la idea de que debemos aferrarnos a las cosas para sentir que somos completos o valiosos. La práctica del soltar. Dejar ir no es algo que se logre de la noche a la mañana. Es un proceso constante, un ejercicio de conciencia en el que aprendemos a liberarnos de nuestros apegos. Aquí te dejo algunas prácticas para comenzar a soltar. Meditación de la impermanencia. Dedica tiempo cada día para meditar sobre la impermanencia de todo. Reflexiona sobre cómo todo lo que amas, todo lo que temes, y todo lo que posees algún día cambiará o desaparecerá. Esto te ayudará a cambiar tu relación con las cosas y las personas. Observa tus pensamientos, presta atención a los pensamientos que surgen en tu mente. Cuando notes que te estás aferrando a algo, ya sea una emoción, una idea o una expectativa, observa sin juzgar y suelta. La meditación de mindfulness es una excelente herramienta para esto. Práctica del aceptar lo incontrolable. La vida es impredecible. Practica aceptar que no puedes controlar todo lo que sucede a tu alrededor. El desapego no significa desinterés, sino más bien, la paz de saber que no tienes que controlar cada aspecto de tu vida. Dejar ir el pasado. Muchos de nuestros apegos vienen del pasado. Ya sea arrepentimientos o recuerdos dolorosos, nos aferramos a ellos porque no hemos aprendido a dejarlos ir. Practica el perdón y la aceptación para liberar tu mente del peso del pasado. La paz de dejar ir. Cuando practicamos el desapego, descubrimos una paz que no depende de las circunstancias externas. Nos damos cuenta de que somos completos tal como somos, independientemente de lo que tengamos o no tengamos. Este es el regalo que el budismo nos ofrece, la libertad de vivir con ligereza, sin el peso del apego, sin la carga de la expectativa constante. Al dejar ir, descubrimos la felicidad en el momento presente, una felicidad que no depende de lo que poseemos, sino de lo que somos en esencia. Conclusión: el camino hacia la libertad. Dejar ir no es fácil. Es un camino que requiere valentía y paciencia. Pero es el camino hacia la verdadera libertad. Al soltar lo que ya no sirve, creamos espacio para lo que es realmente valioso, la paz interior, el amor incondicional, y una vida vivida con propósito. Si en algún momento te sientes perdido, recuerda que el desapego no significa perder lo que amas, sino más bien liberarte de lo que te limita. Con el tiempo, la verdadera felicidad se encuentra no en la acumulación, sino en la capacidad de dejar ir con amor, sin miedo, y con confianza en el flujo natural de la vida. En la vida, muchas veces nos encontramos atrapados en la ilusión de que necesitamos controlar cada aspecto de nuestra existencia para ser felices. Ya sea en nuestras relaciones, en nuestra carrera, o en nuestras expectativas personales, el miedo a perder lo que deseamos nos consume. Sin embargo, el concepto de lo que es para ti, llegará nos invita a liberarnos de esta necesidad de control y confiar en que todo llegará en el momento adecuado. Este es el poder del desapego. El desapego no significa renunciar a lo que deseamos ni dejar de actuar en la vida. Al contrario, significa soltar el miedo y la ansiedad que nos lleva a forzar las cosas. En el budismo, en la filosofía del estoicismo, y en muchas otras tradiciones, se nos enseña que hay un poder inmenso en aprender a dejar ir, en soltar el apego a los resultados, y confiar en que lo que es para ti, llegará. El apego a los resultados y el sufrimiento. A menudo, el sufrimiento que experimentamos en la vida no proviene de lo que realmente ocurre, sino de la resistencia que ponemos ante lo que es. Este apego al resultado, a la forma exacta en que creemos que deben suceder las cosas, crea una tensión constante dentro de nosotros. Queremos que nuestra vida se ajuste a un guión preestablecido, y cuando las cosas no salen como esperamos, nos frustramos y sufrimos. Este apego a los resultados nos priva de la paz y nos mantiene atrapados en un ciclo de expectativas no cumplidas. La clave del desapego es aprender a soltar esa rigidez mental y emocional, y adoptar una actitud más fluida ante la vida. Esto no significa ser pasivos o resignados, sino ser conscientes de que todo lo que nos sucede es parte de un proceso más grande que a menudo no podemos comprender desde una perspectiva limitada.
El desapego no es desinterés, es libertad. El desapego no significa indiferencia ni renuncia a los sueños o deseos. De hecho, podemos desear profundamente algo y, al mismo tiempo, estar desapegados de la necesidad de que eso suceda a toda costa. El desapego es la libertad de no aferrarnos a nuestros deseos, de no dejar que nuestra felicidad dependa exclusivamente de que algo ocurra. Es entender que podemos perseguir lo que queremos con todo nuestro ser, pero sin la ansiedad de que todo depende de esa única cosa. Cuando practicamos el desapego, nos liberamos de la presión de controlar el futuro. Empezamos a disfrutar más del proceso, de la experiencia misma, sin estar obsesionados con los resultados finales. Esto nos da una paz interior que no está condicionada a lo que suceda a nuestro alrededor. El poder de la confianza en el universo. El desapego también está relacionado con la confianza. Confiar en que lo que es para ti, llegará. Esto no significa esperar pasivamente a que las cosas sucedan sin hacer nada, sino actuar con la certeza de que, si trabajas con integridad y de manera coherente con tus valores, el camino se abrirá de manera natural. Es saber que el universo, la vida, o como prefieras llamarlo, tiene su propio ritmo y que las piezas del rompecabezas encajarán en su debido momento. La confianza no significa tener pruebas o certezas absolutas de que todo sucederá como esperamos, sino una creencia firme en que el flujo de la vida es más sabio que nuestras limitadas expectativas. Dejar ir el control y confiar en el proceso puede generar una gran paz mental y emocional. Aprendemos a liberar el miedo al fracaso y nos permitimos actuar con valentía y calma. La ley de la atracción y el desapego. El concepto de la ley de la atracción dice que lo que ponemos en el mundo, lo que pensamos y sentimos, tiene el poder de atraer lo que necesitamos. Sin embargo, muchas veces caemos en la trampa de pensar que si simplemente deseamos algo con mucha fuerza, debe suceder. Pero este enfoque puede generar frustración cuando las cosas no suceden de inmediato. La verdadera clave para manifestar lo que deseas es el desapego. Es creer que lo que deseas está en tu camino, pero sin poner toda tu energía en la expectativa de que debe llegar ahora. El desapego permite que las energías del universo fluyan libremente, sin bloqueos causados por el miedo, la ansiedad o la desesperación. El desapego, en este sentido, se convierte en una forma de permitir que el deseo se manifieste sin aferrarnos a él. Es estar dispuestos a recibir, pero sin forzar el proceso. El desapego en las relaciones personales. Uno de los aspectos más desafiantes del desapego es en las relaciones personales. Queremos que las personas a las que amamos permanezcan en nuestras vidas, que se comporten de acuerdo con nuestras expectativas, que compartan nuestra visión del futuro. Sin embargo, el apego a los resultados en las relaciones, como el deseo de que todo permanezca exactamente igual, puede generar sufrimiento tanto para nosotros como para los demás. El desapego en las relaciones no significa que dejemos de amar o que nos distanciemos emocionalmente. Más bien, significa aprender a amar de manera libre, sin expectativas rígidas de cómo debe ser la otra persona o de cómo deben desarrollarse las cosas. Cuando soltamos el control y aceptamos a los demás tal como son, sin intentar cambiarlos, creamos un espacio para el amor genuino y para el crecimiento mutuo. El desapego y la paz interior. Al practicar el desapego, comenzamos a experimentar una mayor paz interior. Nos damos cuenta de que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra capacidad de aceptar lo que es. La paz proviene de estar presentes en el momento, de liberarnos de las preocupaciones sobre el futuro o de los remordimientos sobre el pasado. Al soltar lo que no podemos controlar, encontramos la serenidad que siempre ha estado dentro de nosotros. El desapego también nos permite vivir de manera más consciente y plena. En lugar de estar atrapados en un ciclo de deseos insatisfechos, podemos simplemente estar presentes y disfrutar de la belleza de la vida tal como es. La paz interior no es algo que se encuentra al alcanzar un objetivo específico, sino algo que se cultiva al soltar el deseo constante de que las cosas sean diferentes de lo que son. ¿Cómo practicar el desapego? Aquí hay algunas maneras prácticas de cultivar el desapego en tu vida diaria. Medita sobre la impermanencia, reflexiona regularmente sobre el hecho de que todo es temporal, incluyendo las emociones, los objetos y las personas. Al recordar esto, podemos liberar el miedo al cambio y aceptar que todo tiene su ciclo. Suéltate del control, haz un esfuerzo consciente por soltar el control en áreas de tu vida donde sientas que estás luchando por forzar los resultados. Practica la aceptación y la paciencia. Enfócate en el proceso, no en el resultado, disfruta del camino, no solo del destino.
Haz tu trabajo con dedicación y amor, pero sin obsesionarte con el resultado final. La satisfacción viene del esfuerzo y la actitud, no solo del logro. Libérate de las expectativas en las relaciones, acepta a las personas tal como son, sin intentar cambiarlas. El amor verdadero se basa en la aceptación, no en la expectativa. Confía en el flujo de la vida, ten fe en que lo que es para ti, llegará. No te apresures, no te desesperes. La vida tiene su propio ritmo, y todo se alineará a su debido tiempo. Conclusión: el poder de dejar ir. El desapego es una de las claves para vivir una vida plena y en paz. Al aprender a soltar lo que no podemos controlar, abrimos la puerta a nuevas oportunidades, relaciones y experiencias que están alineadas con nuestro verdadero ser. Recordemos que lo que es para ti, llegará. La vida tiene una manera de traer lo que necesitamos en el momento perfecto, si tan solo aprendemos a confiar en el proceso y a dejar ir lo que nos limita. El desapego no significa indiferencia, sino una mayor conexión con el flujo natural de la vida. Es la libertad de ser tú mismo, sin las cargas del miedo, la ansiedad y el control. Al soltar, encontramos el verdadero poder para vivir una vida más feliz y satisfactoria. ¿Alguna vez te has cuestionado cómo algunas personas logran mantener una serenidad inquebrantable incluso cuando todo a su alrededor colapsa? En este vídeo, te presentaré 10 valiosas enseñanzas budistas que te ayudarán a cultivar esa misma tranquilidad. Permanece hasta el final, porque no solo te enseñaremos a controlar el estrés y la ansiedad, sino también a hallar paz interior en las situaciones más complicadas. Además, al final del vídeo, te compartiré una práctica que podrás empezar a implementar desde hoy para transformar tu vida. El budismo, con su sabiduría ancestral, nos brinda herramientas prácticas para vivir en paz, sin importar las adversidades que enfrentemos. Hoy te enseñaré a gestionar el estrés, superar desafíos, establecer relaciones más sanas y mucho más. Asimismo, si algo de lo que comentamos resuena contigo, no dudes en dejar un comentario con tus pensamientos, me encantaría conocer tu perspectiva y experiencia. ¿Cómo manejar el estrés y la ansiedad con técnicas budistas? El estrés y la ansiedad son parte natural de la experiencia humana, sobre todo en el mundo moderno, donde las responsabilidades y problemas parecen multiplicarse cada día. Pero aunque no podemos erradicar el estrés por completo, sí podemos aprender a manejarlo de manera más eficiente. El budismo ofrece varias enseñanzas que nos ayudan a encontrar la calma en medio del caos y a transformar nuestra relación con esas emociones tan comunes. Lo que aprenderemos aquí es que el estrés y la ansiedad no son nuestros enemigos, sino maestros que nos enseñan cómo mejorar nuestra vida. Uno de los primeros pasos para gestionar el estrés es reconocer la conexión entre el cuerpo y la mente. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando tu mente está llena de preocupaciones, tu cuerpo también lo siente con tensión muscular o malestar físico? Lo que ocurre en nuestra mente se refleja en nuestro cuerpo y viceversa. Esta idea, tan fundamental en el budismo, nos enseña que para calmar nuestra mente también necesitamos cuidar de nuestro cuerpo. Aquí es donde entra en juego una de las técnicas más efectivas que podemos implementar, la respiración consciente. Esta práctica es increíblemente sencilla pero muy poderosa, todos podemos realizarla sin importar dónde estemos o qué estemos haciendo. La idea es dirigir nuestra atención plena hacia la respiración. A menudo, ni siquiera somos conscientes de cómo respiramos, y cuando estamos estresados, nuestra respiración suele ser rápida y superficial, lo que agrava la ansiedad. Sin embargo, al practicar la respiración consciente, podemos calmar tanto la mente como el cuerpo. ¿Cómo? Muy fácil. Si en algún momento del día sientes que el estrés te está abrumando, intenta esto. Detente un momento, cierra los ojos si puedes y concéntrate en tu respiración. Siente cómo el aire entra por tu nariz, cómo llena tus pulmones y cómo sale lentamente. Mantén la atención en ese ciclo de inhalación y exhalación. Notarás que poco a poco tu mente se despeja y la tensión comienza a disolverse. La respiración consciente no solo resulta efectiva en momentos de crisis, también puede ser practicada durante tu rutina diaria, por ejemplo, mientras caminas al trabajo, te tomas un café o incluso cuando estás esperando en una fila. Cuantas más veces la practiques, más fácil será recurrir a ella cuando realmente la necesites. Es una forma rápida y efectiva de regresar al presente. Muchas veces, el estrés y la ansiedad provienen de preocupaciones sobre el futuro o recuerdos del pasado. La respiración consciente nos ancla al presente, al único momento que realmente poseemos.
Hablemos ahora de otra de las enseñanzas budistas que puede ser muy útil en momentos de estrés, la aceptación de la impermanencia. Una de las principales causas del estrés es nuestra necesidad de control y de que las cosas salgan exactamente como las planeamos, pero la realidad es que nada en la vida es permanente, todo está en constante cambio. Esa realidad que puede ser complicado aceptar, pero también resulta muy liberador. El budismo nos enseña que todo está en constante cambio y que lo que hoy nos genera estrés puede desaparecer mañana. Aceptar que nada es eterno, ni lo bueno ni lo malo, nos ayuda a soltar el control y permitir que la vida fluya. Te daré un ejemplo. Imagina que estás en una situación muy estresante, como un proyecto importante en el trabajo o un problema familiar que parece no tener solución. Es fácil sentirse atrapado en ese momento, creyendo que no hay salida. Sin embargo, al recordar que todo es temporal, incluso las circunstancias más difíciles, puedes hallar algo de alivio. Este problema no durará para siempre. Incluso el estrés más profundo tiene un final. Repetirte a ti mismo, esto también pasará, puede ser una manera muy efectiva de liberar esa carga mental y emocional que estás soportando. La próxima vez que te enfrentes a algo que parezca abrumador, intenta recordarte esta simple verdad. Sin embargo, el estrés no solo se manifiesta en nuestra mente. Como mencionamos antes, también impacta nuestro cuerpo, por lo que es fundamental cuidar de él al gestionar el estrés. Una de las mejores maneras de hacerlo es a través del ejercicio físico. El budismo enseña que la mente y el cuerpo están profundamente conectados, y para calmar nuestra mente, también es necesario liberar las tensiones físicas acumuladas. No se trata de realizar entrenamientos intensos si eso no te agrada, pero actividades tan simples como salir a caminar, practicar yoga o hacer algunos estiramientos pueden tener un impacto significativo en tu bienestar emocional. Cuando nos movemos, liberamos endorfinas, que son hormonas que nos hacen sentir mejor. Además, el ejercicio físico permite que el cuerpo libere la tensión acumulada durante el día, lo que facilita que nuestra mente también se relaje. Imagínate esto, has tenido un día largo y estresante, tu mente está llena de pensamientos y tu cuerpo se siente tenso. En lugar de quedarte atrapado en ese estado, dedica unos minutos a estirarte o a salir a caminar al aire libre. No importa cuánto tiempo dediques a esto, lo esencial es que al moverte, tanto tu mente como tu cuerpo pueden liberar la tensión acumulada. El simple acto de moverse de manera consciente puede tener un impacto positivo en tu estado mental. Ahora, además del ejercicio, hay otro aspecto del autocuidado que a menudo pasamos por alto, la alimentación consciente. El budismo nos enseña a ser conscientes de lo que comemos y de cómo lo hacemos. Frecuentemente, cuando estamos estresados, comemos rápido y sin pensar, o recurrimos a alimentos poco saludables como forma de consuelo. Sin embargo, lo que consumimos influye directamente en nuestro estado emocional. Al optar por alimentos frescos y saludables y comer conscientemente, no solo estamos alimentando nuestro cuerpo, sino también nuestra mente. Te animo a que lo intentes la próxima vez que comas, en vez de apresurarte, tómate unos minutos para disfrutar de tu comida. Observa los colores, los aromas, los sabores, y siente cómo cada bocado nutre tu cuerpo. Comer de manera consciente no solo beneficia tu digestión, sino que también te ayuda a desconectar de las preocupaciones y a enfocarte en el momento presente. Por último, pero no menos importante, quiero mencionar el poder de las relaciones. A veces, el estrés y la ansiedad aumentan porque sentimos que debemos cargar con todo en soledad, pero el budismo nos recuerda que no estamos solos. Las relaciones saludables y el apoyo mutuo son vitales para nuestra salud emocional. Compartir nuestras preocupaciones con alguien de confianza puede aliviar una gran parte del estrés. No dudes en pedir ayuda cuando lo necesites, las personas que te rodean pueden ser una increíble fuente de apoyo en momentos difíciles. Las relaciones que cultivamos también afectan la forma en que enfrentamos los desafíos. Rodearnos de personas que nos entienden y nos respaldan genera un ambiente de compasión y empatía. Así que si alguna vez sientes que el estrés te abruma, no dudes en conversar con alguien. A veces, lo único que necesitamos es que nos escuchen. Si este mensaje te resulta valioso, te animo a que le des me gusta al vídeo, ya que esto nos ayuda a alcanzar a más personas que podrían beneficiarse de estas enseñanzas. La respiración consciente es fundamental para calmar la mente. Uno de los pilares más poderosos del budismo para encontrar paz y equilibrio en nuestra vida cotidiana es la respiración consciente. Es algo tan sencillo pero altamente transformador. Frecuentemente, cuando estamos en momentos de estrés o ansiedad, o simplemente cuando nuestra mente está llena de 1000 pensamientos, olvidamos lo esencial que es detenernos y enfocarnos en nuestra respiración.
La respiración es la base de todo, una constante en nuestras vidas, y si aprendemos a ser conscientes de ella, podemos hallar una poderosa herramienta para traer calma y claridad en cualquier circunstancia. Imagina que estás en medio de un día agitado, con muchas tareas por hacer, problemas que resolver y una mente saltando de una preocupación a otra. Te sientes abrumado, casi como si estuvieras en piloto automático. ¿Te ha pasado? En esos momentos, lo que necesitas es un ancla que te regrese al presente, y esa ancla es tu respiración. Practicar la respiración consciente no exige un lugar especial ni un horario específico, puedes hacerlo en cualquier momento del día. La clave está en prestar atención a cada inhalación y exhalación, en notar cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Es como si por un instante todo lo demás dejara de tener importancia y solo existiera el aquí y ahora. Este simple acto de ser consciente de la respiración puede cambiar drásticamente cómo te sientes en cuestión de minutos. Al respirar conscientemente, le estamos dando a nuestra mente la oportunidad de descansar y desconectar del ruido exterior y centrarse en lo esencial. Y esto no es solo una técnica para momentos de estrés, sino que es algo que podemos aplicar en cualquier momento, incluso cuando todo marcha bien. De hecho, cuanto más integres la respiración consciente en tu rutina diaria, más sencillo será acceder a ella cuando realmente la necesites. Una de las razones por las que esta práctica es tan eficaz es porque nuestra mente tiende a divagar entre el pasado y el futuro, lo que nos provoca ansiedad, nos preocupamos por lo que ya ocurrió y nos inquietamos por lo que podría suceder. El budismo nos enseña que la única realidad es el presente, y la respiración actúa como una forma de anclar nuestra mente en ese presente. Cada vez que sientas que las preocupaciones del futuro o los arrepentimientos del pasado te abruman, puedes regresar a tu respiración y recordarte que el único instante real es el ahora. En la práctica budista, la respiración consciente se aplica no solo como una técnica de relajación, sino también como un recurso para cultivar la atención plena. Al dirigir nuestra atención a la respiración, también estamos entrenando nuestra mente para ser más consciente en todos los aspectos de nuestra vida. La respiración es solo el comienzo. Una vez que aprendemos a estar presentes mediante la respiración, podemos expandir esa conciencia a otras actividades como comer, caminar o simplemente permanecer en silencio. Imagina, por ejemplo, que te encuentras en una situación en la que te sientes muy nervioso, quizás antes de una reunión importante o una presentación. Sientes como la ansiedad se intensifica en tu interior y tu mente se llena de pensamientos negativos o dudas. En esos momentos, en lugar de dejarte llevar por la ansiedad, puedes pausar y enfocarte en tu respiración. Siéntate derecho, cierra los ojos si es posible y comienza a inhalar profundamente, llena tus pulmones de aire y luego exhala suavemente. Concéntrate únicamente en el acto de inhalar y exhalar, permitiendo que cada exhalación se lleve la ansiedad poco a poco. Tu mente se tranquilizará y tu cuerpo también reaccionará a ese estado de calma. La respiración consciente también conlleva beneficios físicos. Cuando estamos estresados o ansiosos, nuestra respiración se vuelve más rápida y superficial, lo que nos priva de oxígeno y aumenta nuestro malestar. Sin embargo, al practicar una respiración lenta y profunda, no solo tranquilizamos la mente, sino que además le proporcionamos a nuestro cuerpo el oxígeno que necesita para funcionar óptimamente. Cada respiración profunda y consciente actúa como un recordatorio para nuestro cuerpo de que todo está bien, y que no hay motivo para entrar en pánico. Este simple cambio en nuestra manera de respirar puede tener un impacto inmediato en nuestro bienestar emocional y físico. Además, la respiración consciente puede ayudarnos a conectar más con nuestro cuerpo. A menudo pasamos la vida tan distraídos que no prestamos atención a lo que nuestro cuerpo siente. Pero cuando nos dedicamos a respirar conscientemente, comenzamos a notar cómo está nuestro cuerpo en ese instante. ¿Estás tenso en alguna parte? ¿Sientes algún tipo de incomodidad? Prestar atención a estas sensaciones físicas mientras respiras puede facilitar la identificación y liberación de tensiones que ni siquiera sabías que tenías. A lo largo del día, puedes practicar este tipo de respiración en diferentes momentos. Imagina que estás en una situación conflictiva o en medio de una acalorada discusión. Es fácil dejarse llevar por las emociones y actuar de forma impulsiva. Sin embargo, si en lugar de responder de inmediato, te tomas unos segundos para respirar profunda y conscientemente, es probable que puedas reaccionar de una manera más serena y racional. De hecho, esta pausa para respirar puede ser la diferencia entre una respuesta impulsiva que agrava el conflicto y una respuesta tranquila que desactiva en situaciones de conflicto y estrés. La respiración consciente puede ser de gran ayuda, y también puedes aplicarla para hacer que los momentos sencillos de la vida sean más agradables y significativos. Por ejemplo, la próxima vez que disfrutes de una comida, en lugar de apresurarte,
tómate un momento para respirar profundamente y observa cómo esa respiración te permite saborear y apreciar mejor cada bocado. O, si estás caminando al aire libre, respira profundamente mientras contemplas tu entorno. Estos pequeños momentos de respiración consciente no solo aportan más tranquilidad a tu vida, sino que también te ayudan a disfrutar más de las experiencias cotidianas, algo que a menudo pasamos por alto. La respiración consciente es una herramienta que siempre está a nuestra disposición, no es necesario ser un experto en meditación para beneficiarse de ella. De hecho, es en los momentos más normales, en medio del caos diario, donde la respiración consciente puede tener un efecto más significativo. No necesitas dedicar horas a meditar para calmar tu mente, solo unos minutos de respiración consciente pueden hacer una gran diferencia. Una de las mejores maneras de comenzar a practicar la respiración consciente de forma regular es integrarla en tu rutina diaria. Por ejemplo, puedes empezar cada día con unos minutos de respiración consciente antes de levantarte de la cama. Simplemente siéntate, cierra los ojos y respira profundamente durante unos minutos, permitiendo que tu mente y cuerpo se preparen para el día. También puedes hacerlo antes de dormir como una manera de calmar tu mente y prepararte para un sueño reparador. Si practicas la respiración consciente de manera regular, comenzarás a notar cómo cambia tu reacción ante el estrés, las situaciones que antes te habrían sobrepasado parecerán más manejables y tu capacidad para mantener la calma en momentos difíciles aumentará. Además, notarás cómo tu mente se vuelve más clara y enfocada, lo que te permitirá tomar decisiones más conscientes y racionales. La construcción de la resiliencia desde la sabiduría budista es crucial, ya que esta habilidad es fundamental para todos, especialmente en momentos difíciles. Pero, ¿qué implica realmente ser resiliente en el contexto budista? La resiliencia no es solo la capacidad de soportar el dolor o enfrentar desafíos, es la habilidad de adaptarse, aprender y fortalecerse a partir de ellos. No se trata solo de aguantar, sino de fluir con las dificultades y ver cada reto como una oportunidad para crecer. A menudo, al pensar en ser resilientes, imaginamos una especie de armadura que nos protege de los problemas. Sin embargo, el budismo nos ofrece una perspectiva diferente. En lugar de ser como una roca que se mantiene firme ante la tormenta, nos enseña a ser como un bambú que se dobla con el viento pero no se quiebra. Esa flexibilidad y la capacidad de adaptarnos a lo que ocurre sin resistencia son la verdadera esencia de la resiliencia. Para comenzar a desarrollar la resiliencia desde la perspectiva budista, lo primero es aceptar la realidad de los desafíos. A menudo, el dolor y el sufrimiento se agravan porque luchamos contra ellos, al negarnos a aceptar que las dificultades son parte de la vida. El budismo nos enseña que el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia, no hay vida sin dificultades. Sin embargo, podemos optar por cómo enfrentarlas. Al dejar de resistirnos y aceptar lo que no podemos controlar, liberamos una gran cantidad de energía que antes destinábamos a esa lucha constante. Una de las maneras en que el budismo nos ayuda a desarrollar resiliencia es mediante el desapego. Esto no significa que dejemos de sentir o preocuparnos por las cosas, sino que aprendemos a no aferrarnos a los resultados. Cuando estamos demasiado apegados a cómo deseamos que sean las cosas, cualquier desviación de ese plan nos puede causar un enorme dolor, pero al aceptar que el cambio es ineludible y que no siempre podemos controlar lo que ocurre, nos volvemos más adaptables, por ende, más resilientes. Al aprender a soltar lo que no podemos manejar, comenzamos a ver los desafíos no como barreras, sino como oportunidades para crecer y desarrollarnos. Imagina que enfrentas un gran reto en tu vida, puede ser un problema en el trabajo o una complicación en una relación. Es fácil sentirse abrumado y pensar que la situación es injusta o que debería ser de otra manera. El miedo nos inmoviliza, nos impide avanzar y nos lleva a cuestionar nuestras propias habilidades. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay un método japonés secreto basado en la sabiduría budista para superarlo? No nos referimos a simples consejos motivacionales, sino a una técnica milenaria que transforma el miedo en poder, paso a paso. Desde los antiguos monjes zen hasta los guerreros samuráis, esta enseñanza ha transformado vidas y ahora puede transformar la tuya. Si alguna vez has sentido que el miedo te controla, quédate, porque en este vídeo descubrirás cómo liberarte de él con una práctica tan sencilla como efectiva. El origen del miedo y su impacto en nuestra vida. El miedo es una de las emociones más primarias del ser humano, nos acompaña desde nuestros orígenes como especie y ha sido fundamental para nuestra supervivencia. Gracias al miedo, nuestros antepasados pudieron reaccionar ante peligros reales como depredadores o desastres naturales. Sin embargo, hoy en día,
la mayoría de nuestros miedos ya no están ligados a amenazas físicas, sino a situaciones emocionales, sociales y psicológicas. El miedo se activa en nuestro cerebro a través de la amígdala, una pequeña estructura que responde automáticamente ante cualquier peligro. El problema es que muchas veces esta respuesta se desencadena incluso cuando no hay un peligro real, sino solo la idea de una amenaza. Es por eso que sentimos miedo al fracaso, al rechazo, al cambio o incluso al éxito. Nuestro cerebro no diferencia entre un peligro real y uno imaginario, reacciona de la misma manera. Cuando el miedo se vuelve crónico, nos bloquea, nos impide tomar decisiones importantes, nos hace dudar de nuestras capacidades y nos mantiene atrapados en nuestra zona de confort. Es un mecanismo de defensa que, en lugar de protegernos, nos limita, nos hace posponer nuestros sueños, evitar riesgos y vivir con ansiedad constante. Pero hay algo aún más relevante: el miedo no solo reside en la mente, también se manifiesta en el cuerpo, apareciendo como tensión muscular, respiración acelerada, sudoración y en casos extremos, ataques de pánico. Esto nos mantiene en un estado constante de alerta, agotando nuestra energía y perjudicando nuestra salud. Aquí es donde la sabiduría budista juega un papel importante. Desde hace siglos, los monjes han investigado la naturaleza del miedo y han creado métodos para enfrentarlo. En vez de resistirlo o ignorarlo, el budismo sugiere una aproximación distinta: observar el miedo sin juzgarlo, comprenderlo y transformarlo. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo esta filosofía ancestral puede ayudarnos a superar nuestros miedos y retomar el control de nuestras vidas. Veremos cómo técnicas como la meditación, el mindfulness y el método Kaizen pueden facilitarnos dar pequeños pasos hacia la libertad. El miedo es potente, pero no es invencible. ¿Estás listo para aprender cómo superarlo con la sabiduría del budismo? En el budismo, el miedo no se considera un enemigo, sino una ilusión generada por la mente. Según las enseñanzas de Buda, el miedo proviene del apego y la ignorancia. Nos aferramos a la búsqueda de seguridad, estabilidad y a lo familiar, y cuando sentimos que algo pone en riesgo ese equilibrio, el miedo surge. Uno de los conceptos fundamentales en el budismo es la impermanencia. Todo en la vida está en constante cambio, nuestras emociones, relaciones y circunstancias. No obstante, los seres humanos tienden a resistirse a este cambio, lo que provoca ansiedad y miedo. Pensamos: ¿y si pierdo mi trabajo? ¿Y si mi pareja me deja? ¿Y si fracaso en mi proyecto? Nos preocupamos por lo que podría suceder en lugar de aceptar que el cambio es una parte natural de la existencia. Buda enseñó que la raíz del sufrimiento es el apego. Cuando aprendemos a soltar y a aceptar la vida tal como es en cada momento, el miedo comienza a desvanecerse. No significa que dejemos de sentirlo por completo, sino que ya no nos domina, y nos convertimos en observadores de nuestras emociones en lugar de ser esclavos de ellas. El budismo nos proporciona herramientas concretas para transformar el miedo. Una de estas herramientas es la meditación. Mediante la práctica meditativa, entrenamos nuestra mente para observar los pensamientos sin identificarnos con ellos. Si nos sentamos en silencio y simplemente observamos nuestro miedo sin resistirnos, podemos darnos cuenta de que es solo una sensación temporal, no una verdad absoluta. Otra enseñanza fundamental es el concepto de atención plena o mindfulness, que implica estar completamente presentes en el aquí y ahora. La mayoría de nuestros temores son imaginarios, se basan en recuerdos del pasado o en ansiedades sobre el futuro, pero al centrar nuestra atención en el momento presente, el miedo pierde intensidad. Un antiguo monje señaló que el miedo es como una sombra: si te alejas de la luz, se hace más grande, pero si te acercas, desaparece. Esta metáfora nos recuerda que el miedo solo ejerce poder sobre nosotros si lo evitamos o lo reprimimos, pero cuando lo enfrentamos con conciencia y aceptación, su control sobre nosotros se disipa. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo el método japonés Kaizen utiliza esta misma filosofía para ayudarnos a superar el miedo dando pequeños pasos diarios. No necesitas hacer un cambio drástico de inmediato, solo debes empezar. El método japonés Kaizen se presenta como una estrategia para superar el miedo, que a menudo parece un muro infranqueable, una barrera que nos frena. Muchas veces nos paraliza porque lo percibimos como demasiado grande y fuerte, como si necesitáramos un arrebato de valentía para superarlo de una vez. Sin embargo, los japoneses descubrieron un enfoque diferente, una forma sutil y efectiva de enfrentarlo sin que la mente se resista. Este método, llamado Kaizen, se basa en la mejora continua a través de pequeños pasos. Nació en la industria japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país necesitaba reconstruirse. En lugar de buscar cambios drásticos e inmediatos, las empresas comenzaron a implementar pequeñas mejoras diarias casi imperceptibles que, con el tiempo,
producían grandes transformaciones. Lo interesante es que este mismo principio se puede aplicar a la vida personal, especialmente en el proceso de superar el miedo. Cuando intentamos enfrentar el miedo con un gran salto, la mente se asusta y activa su alarma de peligro, lo cual es un mecanismo natural de protección. Sin embargo, cuando el cambio es tan mínimo que apenas se nota, la mente no lo percibe como una amenaza, lo que nos permite avanzar. Imagina que te asusta hablar en público, enfrentarlo de inmediato con una presentación ante 100 personas puede parecer aterrador. Pero, si comienzas hablando en voz alta en tu habitación, eso no genera resistencia. Luego podrías practicar con un amigo y después con un pequeño grupo, y sin darte cuenta, un día estarás hablando ante una audiencia sin el peso del miedo. Este método es efectivo porque el cerebro aprende por repetición, cada pequeño paso refuerza un nuevo hábito, y con el tiempo lo que antes parecía imposible se vuelve natural. La clave está en ser constante y dar pequeños pasos todos los días, sin prisa pero sin pausa. El miedo no desaparece de un día para otro, pero al enfrentarlo de esta manera, poco a poco va perdiendo su poder. El Kaizen nos enseña que no necesitamos ser valientes de inmediato, solo necesitamos empezar. Con cada pequeño avance, el miedo se reduce y la confianza crece. Así, sin darnos cuenta, lo que antes nos paralizaba se convierte en parte del pasado. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo los monjes Zen han usado la meditación y la observación de la mente para transformar el miedo en calma y claridad. La técnica de los monjes Zen para calmar la mente. Desde hace siglos, los monjes Zen han estudiado la naturaleza del miedo y han descubierto que su origen está en nuestra propia mente. No es la situación en sí lo que nos asusta, sino los pensamientos y emociones que generamos al respecto. El miedo nace de la anticipación de imaginar situaciones negativas antes de que ocurran. Pero, ¿qué sucedería si, en lugar de dejarnos llevar por esos pensamientos, aprendemos a observarlos con tranquilidad sin identificarnos con ellos? Los monjes Zen emplean una técnica milenaria para lograrlo, la meditación. Al sentarse en silencio con la espalda recta y la respiración profunda, entrenan su mente para observar sin reaccionar. Cuando aparece un pensamiento de miedo, no lo rechazan ni lo nutren, simplemente lo observan pasar como una nube en el cielo. Al hacerlo, el miedo pierde su poder, ya que descubren que no es más que una ilusión efímera. Otro aspecto fundamental de la práctica Zen es la respiración consciente. Cuando sentimos miedo, nuestra respiración se acelera y se vuelve superficial, lo que envía una señal de alarma al cerebro. Sin embargo, si en ese instante hacemos una pausa y respiramos de forma profunda y lenta, activamos el sistema nervioso que nos regresa a la calma. Es un truco simple pero efectivo, una respiración controlada le indica a la mente que no hay un peligro real. El Zen también nos enseña a vivir en el presente, ya que la mayoría de nuestros temores provienen del pasado o del futuro. Pero en este instante, aquí y ahora, no hay amenaza. Al enfocar nuestra atención en el momento presente, el miedo se disipa, ya que nos damos cuenta de que solo existía en nuestra mente. Los monjes Zen no buscan eliminar el miedo, sino transformarlo, lo observan, lo aceptan y lo sueltan. Con práctica, cualquiera puede desarrollar esta habilidad. No se trata de volverse invulnerable, sino de aprender a no reaccionar al miedo con desesperación, sino con calma. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la mentalidad de los antiguos samuráis puede enseñarnos a enfrentar el miedo con honor y determinación. Cómo aplicar la filosofía samurái para afrontar el miedo. Los samuráis eran guerreros entrenados para enfrentar la muerte en cualquier momento, un código de honor conocido como bushido que les capacitaba para actuar con valentía sin importar los riesgos. Sin embargo, su fortaleza no solo provenía del entrenamiento físico, sino de una mentalidad única que les permitía gestionar el miedo en las circunstancias más extremas. Para los samuráis, el miedo no era una debilidad, sino una emoción que debía ser entendida y dominada. No buscaban ignorarlo ni erradicarlo, sino enfrentarlo con disciplina y preparación. Eran conscientes de que el miedo surge cuando la mente se aferra a ciertos aspectos como la vida, la reputación o el éxito, pero al aceptar la impermanencia de todo, incluyendo a ellos mismos, el miedo perdía su fuerza. Uno de los principios más relevantes del bushido era aceptar la muerte antes de la batalla. No querían morir, sino liberarse del apego al resultado. Si un samurái entraba en combate aferrado al deseo de vivir, el miedo lo paralizaba y afectaba su rendimiento. Por el contrario, al aceptar la posibilidad de la muerte, podía actuar con total claridad y determinación.
Esta filosofía se puede aplicar a nuestras vidas. A menudo, el miedo nos impide tomar decisiones porque nos preocupamos demasiado por el resultado. ¿Qué pasa si fallo? ¿Si me critican? ¿Si pierdo lo que tengo? Sin embargo, al aceptar que el fracaso, la crítica y las pérdidas son parte natural del camino, el miedo deja de controlarnos. Comprendemos que lo esencial no es evitar los obstáculos, sino afrontarlos con coraje y dignidad. Además, los samuráis practicaban la visualización antes de los combates. Imaginaban los peores escenarios posibles para familiarizarse con ellos, lo que les permitía llegar mentalmente preparados y actuar con calma en la realidad. Si aplicamos esta técnica en nuestras vidas, podemos enfrentarnos a nuestros miedos de forma similar. Si tememos hablar en público, podemos visualizar la situación repetidamente hasta que nuestra mente deje de considerarla una amenaza. El control del miedo no se logra de un día para otro, pero con práctica y disciplina nos permiten incorporar la mentalidad samurái en nuestra vida cotidiana. No se trata de ser invulnerables, sino de actuar a pesar del miedo, con la certeza de que la valentía no significa la ausencia de temor, sino la habilidad de continuar adelante a pesar de él. En el siguiente capítulo analizaremos cómo la meditación y la respiración consciente pueden ayudarnos a entrenar la mente para responder con calma ante cualquier desafío. La relevancia de la meditación y la respiración consciente radica en que el miedo es una reacción natural del cuerpo y la mente ante lo desconocido, pero en la mayoría de los casos, no es el peligro en sí lo que nos paraliza, sino nuestra propia reacción ante él. La mente genera escenarios negativos, el cuerpo se tensa, antes de darnos cuenta, hemos caído en un estado de ansiedad que parece incontrolable. Sin embargo, hace siglos, los monjes budistas descubrieron una herramienta simple y eficaz para calmar el miedo, la respiración. Cuando sentimos miedo, nuestro cuerpo reacciona con una alerta, la respiración se vuelve rápida y superficial, el ritmo cardíaco aumenta y los músculos se tensan, como si nos estuviéramos preparando para huir. Pero si en ese instante hacemos una pausa y comenzamos a respirar de forma consciente y profunda, podemos enviar al cerebro una señal de tranquilidad. La respiración lenta activa el sistema nervioso parasimpático, encargado de la relajación y el equilibrio. Los monjes zen utilizan una técnica llamada sasen, que consiste en sentarse en silencio y concentrarse en la respiración. No intentan controlar ni combatir los pensamientos, simplemente los observan pasar, como si fueran nubes en el cielo. Al hacerlo, descubren que el miedo es solamente un pensamiento más y que, si no lo alimentamos con más preocupaciones, se desvanecerá solo. Una práctica sencilla que cualquiera puede aplicar es la respiración diafragmática, que consiste en inhalar lenta y profundamente a través de la nariz expandiendo el abdomen en lugar del pecho y luego exhalar de manera controlada. Este tipo de respiración no solo mejora la oxigenación del cuerpo, sino que también disminuye la actividad de la amígdala, que es la parte del cerebro responsable de generar miedo. Otra técnica eficaz es la meditación de escaneo corporal, que consiste en cerrar los ojos y enfocar la atención en cada parte del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, reconociendo cualquier tensión o incomodidad sin juzgar. Esto ayuda a liberar el miedo acumulado en los músculos y a establecer una conexión más profunda entre la mente y el cuerpo. Con práctica constante, la meditación y la respiración consciente nos enseñan que el miedo no tiene poder sobre nosotros. Si aprendemos a observarlo sin identificarnos con él, se convierte en una sensación pasajera, no en un obstáculo permanente. En el siguiente capítulo exploraremos cómo el mindfulness o la atención plena puede ayudarnos a liberarnos del miedo, viviendo plenamente en el presente. El poder del aquí y ahora, y cómo el mindfulness elimina el miedo. El miedo es una proyección de la mente y raramente surge por algo que esté sucediendo en este preciso instante, casi siempre se debe a una preocupación sobre lo que podría ocurrir en el futuro o a un recuerdo doloroso del pasado. Nos preocupamos por lo que aún no ha sucedido, nos atormentamos por lo que ya sucedió, y así nos perdemos el único momento que realmente existe, el presente. El mindfulness, o atención plena, es una práctica budista que nos enseña a vivir en el aquí y ahora. Es la capacidad de prestar atención a cada instante sin dejarnos llevar por pensamientos innecesarios. Cuando estamos completamente presentes, el miedo pierde su fuerza porque nos damos cuenta de que en este momento estamos bien. La mayoría de nuestras preocupaciones son imaginarias, nos angustiamos por problemas que aún no han ocurrido y, muchas veces, ni siquiera sucederán. Una forma sencilla de aplicar el mindfulness es a través de los sentidos, observando con atención lo que nos rodea, escuchar los sonidos del entorno, sentir la textura de los objetos y notar la respiración. Esto nos ancla al presente y disminuye la influencia del miedo. Cuanto más nos enfocamos en el aquí y ahora, menos espacio dejamos para la ansiedad. Otra técnica útil es el naming,
que consiste en ponerle nombre a lo que sentimos sin juzgar. En vez de decir, tengo miedo, podemos expresar, estoy sintiendo miedo en este momento. Esto nos ayuda a distanciarnos y recordar que las emociones son temporales, no somos nuestro miedo, simplemente lo estamos experimentando de manera pasajera. Los monjes budistas mencionan que la mente se asemeja a un vaso de agua turbia. Si lo agitamos, el agua permanece revuelta y opaca, pero si lo dejamos en reposo, la suciedad se asienta y el agua se clarifica. La práctica del mindfulness nos permite hacer lo mismo con nuestros pensamientos. Si dejamos de luchar contra el miedo y simplemente lo observamos sin reaccionar, poco a poco se disuelve por sí solo. Al aprender a vivir en el presente, nos liberamos de las cadenas del miedo y descubrimos que el pasado ya no tiene control sobre nosotros y que el futuro aún no ha llegado. Todo lo que realmente importa está sucediendo ahora mismo. En el siguiente capítulo, exploraremos la historia de un samurái que de forma inesperada descubrió que el miedo solo existe en la mente. La historia Z del samurái y el monje es una lección sobre el miedo. Hace muchos siglos en Japón, había un temido samurái conocido por su valentía en el campo de batalla. Sin embargo, a pesar de su reputación, el guerrero experimentaba un profundo y secreto miedo. No le temía a la muerte, sino al vacío que sentía dentro de él, una inquietud constante que lo perseguía incluso en momentos de tranquilidad. Desesperado por encontrar respuestas, decidió visitar a un viejo monje que vivía en las montañas, conocido por su sabiduría y serenidad. Al llegar al monasterio, el samurái encontró al monje meditando bajo un árbol y, sin más, le exigió respuestas. «Monje, necesito que me enseñes a eliminar el miedo en batalla. No tiemblo, pero en la soledad de la noche mis pensamientos me atormentan. Enséñame a ser invencible». El monje, con una calma absoluta, abrió los ojos y lo miró fijamente. «Sígueme», dijo de manera simple. Lo llevó a un acantilado cercano donde el viento soplaba con fuerza y el abismo parecía interminable. Sin previo aviso, el monje caminó hasta el borde y se quedó allí con los ojos cerrados, dejando que la brisa agitara sus ropas. El samurái, confundido y preocupado, le gritó que se apartara, que era peligroso, pero el monje no se movió. «Ven», le dijo sin abrir los ojos. El samurái, a pesar de su miedo, se acercó lentamente, sintiendo como la adrenalina le recorría el cuerpo. «¿Sientes el viento?», preguntó el monje. «¿Sientes cómo te empuja y te tambalea?». El samurái asintió, tenso. «Eso es el miedo», continuó el monje, «una fuerza invisible que nos empuja, que nos hace tambalear. Pero observa cómo permanezco aquí, firme, no porque el viento no exista, sino porque acepto su esencia sin resistencia». El samurái comenzó a entender, el viento no desaparecería, al igual que el miedo, pero si aceptaba su existencia sin dejar que lo dominaran, podría mantenerse firme sin tambalear. El monje entonces dio un paso atrás, alejándose del borde, y miró al guerrero. «El miedo siempre estará ahí, como el viento en la montaña. No se trata de luchar contra él, sino de reconocerlo y avanzar a pesar de él. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino caminar junto a él». Esa lección transformó la vida del samurái. Desde ese día, cada vez que el miedo intentaba dominarlo, recordaba la sensación del viento en su rostro y cómo había aprendido a permanecer firme, avanzando con la calma de quien ha aceptado la naturaleza del miedo. En el próximo capítulo veremos cómo puedes incorporar esta enseñanza en tu vida diaria, enfrentando tus propios miedos con la sabiduría y serenidad de un verdadero guerrero. Esta lección en tu vida cotidiana. El miedo se asemeja al viento en la fábula del monje y el samurái, siempre está presente, pero tenemos la capacidad de avanzar junto a él sin que nos derribe. La clave no es eliminarlo, sino afrontarlo con conciencia y preparación. Para lograrlo, hay prácticas simples que puedes integrar en tu rutina diaria que te ayudarán a fortalecer tu mente, disminuir la ansiedad y avanzar con mayor confianza. Primero, observa tu miedo sin reaccionar de inmediato. Cuando sientas que la ansiedad te invade, tómate un momento para respirar profundamente y pregúntate si ese miedo es real o si solo es una narrativa que ha creado tu mente. La mayoría de las veces, te darás cuenta de que es un pensamiento basado en suposiciones o experiencias pasadas. En lugar de resistirlo, simplemente obsérvalo. Al hacerlo, disminuye su poder sobre ti. Otra técnica eficaz es exponerte al miedo de manera gradual, siguiendo el principio del Kaizen. Comienza con pequeños pasos que te acerquen a lo que temes sin sentirte abrumado. Por ejemplo, si hablar en público te asusta, comienza practicando en tu habitación, luego con un amigo y después ante un pequeño grupo.
Cada pequeño avance entrena tu mente para aceptar la situación sin activar la alarma del peligro. Además, el mindfulness es una herramienta fundamental. Dedica al menos unos minutos al día a estar completamente presente en lo que estés haciendo. Puede ser mientras comes, caminas o simplemente respiras. Al concentrarte en el momento presente, reduces la influencia de esos pensamientos relacionados con el miedo, que generalmente están enfocados en el futuro o en el pasado. Recuerda que en este momento, aquí y ahora, estás a salvo. Por último, cambia tu diálogo interno. Frecuentemente, el miedo se alimenta de las palabras que nos decimos a nosotros mismos. En lugar de pensar no puedo hacer esto o seguramente voy a fallar, intenta decirte estoy aprendiendo, voy a intentarlo o puedo manejar lo que venga. La manera en que te comunicas contigo mismo define tu percepción de la realidad y puede convertir el miedo en una oportunidad de crecimiento. Recuerda que el miedo forma parte del proceso, no esperes a que desaparezca por completo para actuar. Ningún guerrero, monje o maestro ha vivido sin miedo, pero han aprendido a moverse a pesar de él. Cada vez que das un paso enfrentándolo, te fortaleces, y con el tiempo, lo que antes te abrumaba se convierte en una simple brisa en tu camino. En el próximo capítulo cerraremos este viaje con una reflexión sobre cómo vivir sin miedo y cómo estas enseñanzas pueden transformar tu vida para siempre. El miedo ha sido nuestro compañero desde siempre, nos ha protegido en momentos de peligro, pero también nos ha frenado cuando más necesitábamos avanzar. A lo largo de este viaje, hemos explorado cómo el budismo y la sabiduría japonesa nos ofrecen una forma diferente de enfrentarlo, no como un enemigo a eliminar, sino como una fuerza que podemos comprender, aceptar y transformar. Hemos visto cómo la mente es la creadora del miedo y cuántas veces nos paralizamos por escenarios que solo existen en nuestros pensamientos. Descubrimos el poder del método Kaizen, que nos enseña a dar pequeños pasos para desactivar la resistencia de la mente. Aprendimos la importancia de la meditación y la respiración consciente, herramientas que nos ayudan a recuperar la calma cuando la ansiedad nos invade. Entendimos cómo el mindfulness nos ancla al presente, alejándonos de los miedos imaginarios del futuro y del peso del pasado, y conocimos la historia del samurái y el monje, una lección profunda sobre permanecer firmes incluso cuando el miedo sople con fuerza. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás con este conocimiento? La respuesta no está en esperar a que el miedo desaparezca, porque nunca lo hará por completo. La clave está en actuar a pesar de él, en avanzar aunque la incertidumbre esté presente. Cada vez que enfrentes una situación que te genere miedo, recuerda que tienes herramientas, respira profundamente, regresa al aquí y el ahora, y da un pequeño paso. No necesitas eliminar el miedo para ser valiente, solo debes decidir que no te detendrá. El miedo es solo una sombra creada por la mente, y al caminar con firmeza, esa sombra se hace cada vez más pequeña. Ahora tienes todo lo necesario para transitar este camino con una nueva visión. El siguiente paso es tuyo. Si este vídeo te ha sido útil, suscríbete al canal para seguir descubriendo más enseñanzas que transforman vidas. Déjanos en los comentarios cuál de estas técnicas te ha impactado más y cómo planeas aplicarla en tu día a día. Nos vemos en el próximo vídeo. Atrévete a dar el primer paso. Imagina que has estado toda tu vida atrapado en una jaula invisible, una jaula que te mantiene insatisfecho, frustrado y sin comprender por qué. El budismo lo describe a través de 3 venenos que contaminan tu mente y te mantienen en un ciclo interminable de sufrimiento. Uno de ellos te induce a desear lo que nunca podrás tener, otro te colma de rechazo y odio sin justificación, y el último es el más peligroso de todos, ya que ni siquiera te das cuenta de que está presente. ¿Quieres saber cuáles son y cómo liberarte de ellos? Quédate, porque este vídeo podría transformar tu vida. En la filosofía budista se identifican 3 fuerzas invisibles que nos mantienen en el sufrimiento: la ignorancia, el apego y la aversión. No importa quién seas ni dónde te encuentres, estos venenos afectan a todos los seres humanos, son la raíz de la insatisfacción, el dolor emocional y los conflictos en nuestras vidas. Pero aquí está lo interesante, el budismo no solo nos señala cuáles son, sino que también nos enseña cómo eliminarlos. A lo largo de este vídeo, exploraremos en detalle cada uno de estos venenos. Primero analizaremos la ignorancia, que es el más sutil y peligroso de todos, luego discutiremos el apego, esa trampa que nos lleva a desear sin medida, y finalmente trataremos la aversión, el veneno que nos llena de rechazo y nos aleja de la paz interior. Si comprendes estos conceptos y aplicas las enseñanzas budistas en tu vida, podrías comenzar a ver el mundo con una perspectiva completamente nueva. La ignorancia es el veneno más peligroso.
Desde que abrimos los ojos al mundo, aprendemos a percibir la realidad de una forma condicionada. Nos enseñan nombres, conceptos e ideas sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre quiénes somos y cómo funciona la vida, pero nunca nos paramos a cuestionar si todo lo que damos por sentado es realmente cierto. El budismo nos dice que el mayor enemigo de nuestra paz interior no es el sufrimiento en sí, sino la ignorancia que nos impide reconocer su causa. La ignorancia es el veneno más peligroso porque lo envuelve todo. No es solo la falta de conocimiento, no es solo una falta de información intelectual, sino una ceguera más profunda, la incapacidad de ver la realidad tal como es. Uno de los errores más grandes que cometemos es pensar que existimos como un yo separado y permanente. Nos aferramos a una identidad, a una historia personal, a una imagen de nosotros mismos que consideramos fija. Decimos cosas como yo soy así, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero, sin darnos cuenta de que todo en nosotros está en constante cambio. Lo que nos gustaba hace 5 años puede que ya no nos atraiga hoy, lo que creíamos sobre la vida en nuestra infancia es muy diferente a nuestro pensamiento actual. ¿Dónde está ese yo inmutable si todo en nosotros cambia con el tiempo? La ignorancia nos sumerge en una ilusión en la que todo parece sólido y permanente. Creemos que nuestra felicidad depende de obtener cosas externas, como dinero, éxito, reconocimiento y amor, pero todo eso es efímero. Un trabajo seguro puede desaparecer de un día para otro, una relación puede transformarse, nuestro propio cuerpo envejece constantemente. Sin embargo, actuamos como si todo fuera a perdurar para siempre. Imagina que estás soñando. En el sueño, todo aparece real, los lugares, las personas, las emociones, pero al despertar, te das cuenta de que nada de eso era sólido, que solo era una creación de tu mente. La ignorancia nos mantiene atrapados en un sueño, donde creemos que todo es fijo y que las cosas existen de manera independiente, cuando en realidad todo está interconectado y en constante transformación. Uno de los aspectos más engañosos de la ignorancia es que nos lleva a confundir el placer con la felicidad. Cuando experimentamos placer, pensamos que eso es felicidad, comer algo delicioso, recibir un elogio, comprar algo nuevo nos proporciona una satisfacción momentánea. Pero tan pronto como el placer se desvanece, deseamos más, es un ciclo interminable. Buscamos llenar un vacío mediante experiencias externas, sin darnos cuenta de que dicho vacío no puede ser llenado con nada material. El budismo enseña que la verdadera causa del sufrimiento es la ignorancia, ya que nos lleva a aferrarnos a cosas que, inevitablemente, cambiarán. Cuando conseguimos algo que deseamos, experimentamos una felicidad pasajera, pero con el tiempo surge el temor a perderlo, y al perderlo, sufrimos. Así, vivimos en una montaña rusa emocional, oscilando entre la euforia y la desesperación, sin darnos cuenta de que el problema no está en lo que ganamos o perdemos, sino en nuestra percepción de la realidad. Si observamos nuestra mente con atención, podemos notar cómo la ignorancia se manifiesta en nuestra vida diaria. Tomamos decisiones basadas en deseos e impulsos, sin cuestionar si realmente nos harán felices a largo plazo. Reaccionamos con enojo o tristeza ante situaciones sin verlas con claridad. Creemos que nuestra felicidad depende de cómo nos tratan los demás, sin darnos cuenta de que esa dependencia nos vuelve vulnerables. La ignorancia también nos lleva a creer en la dualidad, bueno y malo, éxito y fracaso, felicidad y sufrimiento. Pero en realidad, todo está interconectado, lo que hoy consideramos un problema en el futuro podría revelarse como una bendición. Lo que hoy nos trae felicidad, mañana puede convertirse en una carga. Nada es absoluto, todo es relativo. El Buda comparaba la ignorancia con una persona que camina en la oscuridad, tropezando con obstáculos sin saber por qué. Hasta que no encendemos una luz, seguimos cayendo en los mismos errores, repitiendo los mismos patrones y reaccionando de la misma forma. Sin embargo, es importante destacar que la ignorancia no es una condena, es solo una nube que oculta la claridad de nuestra mente, y como cualquier nube, puede disiparse. En la segunda parte de este capítulo, exploraremos cómo podemos comenzar a despejar la ignorancia en nuestra vida cotidiana, cómo entrenar nuestra mente para ver la realidad con mayor claridad y cómo liberarnos del ciclo de sufrimiento que nos atrapa. La ignorancia es como un sueño del que no nos damos cuenta que estamos atrapados. Durante siglos los maestros budistas han enseñado que el principal problema de los seres humanos es que no perciben la realidad tal como es. Creemos que todo lo que vivimos es sólido, que nuestras emociones son absolutas y que nuestras ideas sobre nosotros mismos y el mundo son indiscutiblemente reales. Pero, ¿qué sucedería si todo eso fuera simplemente una construcción mental? Para entender cómo la ignorancia influye en nuestra vida,
observemos cómo tomamos decisiones. Muchas veces actuamos de manera impulsiva, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Comemos algo solo porque parece delicioso, sin considerar si nos beneficia, nos enojamos con alguien sin preguntarnos si nuestra reacción es justa, y nos aferramos a una relación perjudicial por miedo a la soledad. En cada una de estas circunstancias, hay un hilo común: actuamos sin una verdadera comprensión. Uno de los mayores engaños de la ignorancia es que nos hace creer que somos nuestras emociones. Cuando sentimos tristeza, decimos «estoy triste», como si esa emoción nos definiera. Cuando experimentamos miedo, pensamos que el miedo es una parte inseparable de nosotros. Pero, ¿qué ocurre si observamos nuestras emociones con atención? Nos damos cuenta de que aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. Entonces, si las emociones cambian constantemente, ¿por qué hemos de identificarnos con ellas? El budismo enseña que la mente se asemeja a un océano. En la superficie hay olas turbulentas, pensamientos, emociones, deseos y miedos, pero en el fondo del océano todo es sereno. Si aprendemos a soltar nuestra fijación en cada ola y comenzamos a observarlas con distancia, descubrimos que el sufrimiento no proviene de la emoción en sí, sino de nuestra identificación con ella. Esto nos lleva a otra gran ilusión de la ignorancia: la creencia en un yo separado. Nos percibimos a nosotros mismos como entidades individuales, desconectadas de los demás, con una historia propia que nos define, pero si miramos con atención, nos damos cuenta de que todo en nosotros es el resultado de algo más. Nuestro cuerpo es resultado de la comida que ingerimos, y nuestra mente se forma a partir de nuestras experiencias. Nuestras ideas se originan en lo que hemos aprendido de otros. Nada en nosotros es completamente independiente. Imagínalo como una ola en el océano. Aunque una ola parece tener una identidad propia, con un inicio y un final, en realidad nunca está separada del océano. De igual manera, pensamos que somos seres individuales, pero en realidad somos parte de un todo interconectado. Al comprender esto, muchas de nuestras preocupaciones comienzan a debilitarse. Nos damos cuenta de que no tiene sentido obsesionarnos con una imagen rígida de nosotros mismos, ya que estamos en constante cambio. Nos liberamos del miedo al fracaso porque comprendemos que el éxito y el fracaso son solo momentos temporales en un flujo continuo de experiencias. Sin embargo, si la ignorancia es la raíz del sufrimiento, ¿cómo podemos disolverla? ¿Cómo romper la ilusión de la ignorancia? Existen varias formas de comenzar a ver la realidad con más claridad. Primero, la meditación y la atención plena. La meditación es la herramienta más poderosa para romper la ignorancia. A través de la práctica de la atención plena, aprendemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Al meditar, podemos notar cómo surge un pensamiento, cómo crece y cómo desaparece. Repetir esto nos ayuda a darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, sino la conciencia que los observa. Segundo, cuestionar nuestras creencias. Muchas de las cosas que consideramos ciertas son solo ideas que hemos aprendido y nunca hemos puesto en duda. Si creemos que el éxito consiste en tener dinero, ¿quién nos enseñó eso? Si pensamos que el amor es posesión, ¿de dónde proviene esa idea? Cuestionar nuestras creencias nos permite romper los patrones de pensamiento automáticos que nos mantienen atrapados. Tercero, observar la impermanencia. Todo en la vida está en constante cambio, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras circunstancias igual para siempre. Al aceptar la impermanencia, dejamos de aferrarnos a lo pasajero y empezamos a vivir de manera más fluida. Cuarto, cultivar la sabiduría a través del conocimiento. Estudiar enseñanzas filosóficas y espirituales nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva del mundo. No se trata de acumular información, sino de aplicar ese conocimiento para transformar nuestra forma de vivir. Sin embargo, hay un obstáculo al aplicar estas enseñanzas: el apego. La relación entre la ignorancia y el apego es crucial. La ignorancia nos hace creer que las cosas externas pueden proporcionarnos una felicidad duradera. Por esto, nos aferramos a personas, objetos, experiencias y emociones, pensando que nos completarán. Nos aferramos a una relación porque creemos que sin ella no seremos felices. Nos obsesionamos con el dinero porque pensamos que nos dará seguridad y buscamos validación en los demás porque creemos que define nuestro valor, pero todo esto es una ilusión creada por la ignorancia. El problema del apego es que siempre conlleva sufrimiento. Cuando conseguimos lo que deseamos, sentimos placer, pero eventualmente surge el miedo a perderlo, y al perderlo sufrimos. Así, entramos en un ciclo interminable de deseo, satisfacción temporal y pérdida. El apego no solo ocurre con cosas materiales o personas,
También nos aferramos a ideas sobre nosotros mismos, nos atamos a la imagen de ser exitosos, inteligentes, atractivos, y cualquier amenaza a esa imagen nos provoca inseguridad. Si la ignorancia es la raíz del sufrimiento, el apego es la cadena que nos mantiene cautivos. Para liberarnos, primero debemos reconocer que el verdadero problema no es perder lo que deseamos, sino el miedo a perderlo. En el próximo capítulo exploraremos el segundo veneno, el apego. Veremos cómo nos atrapa, por qué es tan difícil soltarlo y cómo el budismo nos enseña a vivir con desapego sin caer en la indiferencia, ya que soltar no significa renunciar a todo, sino aprender a vivir sin depender de lo externo para nuestra felicidad es una trampa creada por el apego. Este se manifiesta de manera sutil, a simple vista parece algo natural y parte esencial de la vida. Nos apegamos a las personas que queremos, a los objetos que nos brindan comodidad, y a los recuerdos felices que deseamos revivir constantemente. Sin embargo, detrás de cada apego se encuentra una sombra invisible, el miedo. Miedo a perder lo que tenemos, miedo a no alcanzar lo que anhelamos, y miedo a que las cosas no sucedan como deseamos. Este miedo es lo que transforma el apego en un veneno que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. El budismo enseña que el apego se origina porque buscamos la felicidad en el mundo exterior. Creemos que al conseguir la pareja ideal, el empleo perfecto, el reconocimiento social o una cantidad suficiente de dinero, encontraremos la felicidad. Pero la realidad nos enseña repetidamente que nada de esto es duradero, lo que obtenemos puede desvanecerse en cualquier momento, y cuando esto ocurre, experimentamos dolor, frustración y vacío. Para comprender por qué el apego es una trampa, hay que observar el funcionamiento de la mente. Cuando deseas algo, inicialmente sientes una carencia, una percepción de falta. A partir de ahí, surge el deseo. Quiero esto, necesito aquello. La mente se llena de pensamientos sobre cómo lograrlo, qué ocurrirá cuando lo consigas, y cómo será tu vida después. En ese instante, parece que la felicidad está al alcance de la mano, pero cuando finalmente lo logras, la sensación de satisfacción es efímera, pronto aparece un nuevo deseo, una nueva meta, un nuevo objeto de apego. Imagina a alguien que anhela un coche de lujo, quien se esfuerza durante años, trabaja incansablemente y ahorra cada centavo, convencido de que al tener ese coche se sentirá completo. Llega el momento en que lo adquiere, y por un tiempo, experimenta emoción, orgullo y satisfacción. Pero con el tiempo, esa emoción se desvanece, el coche pierde su encanto y surgen nuevas preocupaciones, como el mantenimiento y el temor a que se raye la posibilidad de que alguien lo robe, y en algún momento la mente empieza a desear algo más grande, algo mejor. El ciclo del apego vuelve a iniciar. Este mecanismo no se limita solo a los objetos materiales, sino que se aplica a todo en la vida. Nos apegamos a relaciones buscando que otros nos hagan sentir amados y valorados, pero cuando una relación se convierte en el centro de nuestra felicidad, el miedo al abandono crece en nuestro interior. Nos volvemos inseguros, dependientes, incapaces de disfrutar la relación sin temor a que termine. Y si la relación se acaba, el sufrimiento es profundo porque no solo perdemos a la persona, sino también la identidad que habíamos construido a su alrededor. El apego también se manifiesta en cómo nos aferramos al pasado, reviviendo constantemente los momentos felices y deseando volver a ellos. Nos lamentamos por oportunidades perdidas, decisiones que no tomamos y errores cometidos. Sin embargo, el pasado es como un río que ya ha fluido, no importa cuánto lo pensemos, no podemos detener el tiempo ni cambiar lo que ya ocurrió. Otro tipo de apego, aunque más sutil, pero igual de poderoso, es el apego a las ideas. Nos identificamos con nuestras creencias, opiniones y visión del mundo. Si alguien cuestiona nuestras ideas, lo tomamos como un ataque personal. Nos cerramos a nuevas perspectivas y defendemos nuestras posturas como si nuestra identidad dependiera de ello, pero aferrarnos a una idea fija nos impide crecer, aprender y adaptarnos al cambio. El problema del apego es que nos convierte en esclavos de aquello a lo que nos aferramos. Cuanto más valoramos algo, más miedo tenemos de perderlo, y cuanto más miedo sentimos, más sufrimos. El budismo enseña que la única manera de liberarnos del apego no es rechazar el mundo ni renunciar a todo, sino aprender a disfrutar sin aferrarnos, amar sin poseer y vivir sin depender de lo externo para encontrar la paz. En la segunda parte de este capítulo exploraremos cómo podemos comenzar a soltar el apego sin caer en la indiferencia, ya que soltar no implica dejar de amar o disfrutar la vida, sino aprender a hacerlo sin miedo ni ansiedad, sin la necesidad de retener aquello que por naturaleza nunca será nuestro para siempre. El apego no solo nos causa sufrimiento al perder lo que tenemos, sino que también nos impide disfrutar del presente.
Cuando estamos demasiado aferrados a algo o a alguien, nuestra mente siempre está en el futuro o en el pasado. Si tememos perder algo, vivimos angustiados, preocupados por lo que podría suceder. Si deseamos algo con desesperación, nos obsesionamos con la idea de lograrlo y olvidamos el valor de lo que ya poseemos. En ambos casos, el apego nos roba la capacidad de estar aquí y ahora. Muchas personas confunden el apego con el amor. Creemos que amar significa aferrarnos, proteger y poseer. Pensamos que si queremos a alguien, debemos asegurarnos de que nunca se aleje, que siempre nos responda y que nos haga sentir especiales. Sin embargo, el verdadero amor no se basa en la posesión, sino en la libertad. Imagínate una flor hermosa. Si te gusta, tienes dos opciones: puedes arrancarla para quedarte con ella, lo que te proporcionará satisfacción al tenerla en tus manos, pero con el tiempo la flor se marchitará y quedará solo como un recuerdo de lo que fue. En cambio, si decides admirarla sin poseerla, la flor seguirá floreciendo a su propio ritmo, sin estar condicionada por tu deseo. Así es el amor sin apego: disfrutar de alguien sin intentar poseerlo, permitiendo que cada persona sea libre sin tratar de moldearla a nuestras expectativas. Pero el apego no solo se manifiesta en las relaciones, también nos aferramos a nuestra identidad. Nos definimos por nuestra historia, nuestras experiencias y nuestras creencias, diciendo «soy así» y aferrándonos a esa idea como si fuera inmutable, cuando en realidad estamos cambiando constantemente. Los pensamientos que tenemos hoy pueden no ser los mismos que los de mañana. Emociones que experimentamos en este momento pueden desvanecerse en cuestión de minutos. La identidad que creemos poseer es simplemente una suma de recuerdos y no algo fijo. Cuando nos identificamos demasiado con un papel en la vida, el apego a esa identidad puede causarnos sufrimiento cuando las circunstancias cambian. Por ejemplo, alguien que ha dedicado su vida al trabajo y de pronto pierde su empleo puede sentir que ha perdido su valía como persona. Del mismo modo, quien ha sido elogiado por su belleza puede enfrentar una crisis al ver que su apariencia cambia con el tiempo. Aquellos que siempre han sido fuertes e independientes pueden angustiarse cuando su cuerpo envejece y necesitan ayuda. Esta situación surge porque nos aferramos a una imagen de nosotros mismos que está destinada a transformarse. El apego también se refleja en nuestra necesidad de controlar la vida. Deseamos que las cosas sucedan como lo planeamos, que las personas actúen de acuerdo a nuestras expectativas y que el futuro sea predecible y seguro. Sin embargo, la vida es incierta. No importa cuánto planifiquemos, siempre habrá sorpresas. No importa cuánto anhelemos que alguien nos ame, no podemos forzar a nadie a sentir algo que no surge de manera natural. Aunque intentemos evitar el dolor, eventualmente lo enfrentaremos. El problema es que cuando las cosas no se desarrollan como queremos, sufrimos, nos oponemos a la realidad, nos enojamos y nos frustramos. Pero la realidad no se altera solo porque nos resistamos. La resistencia solo provoca un sufrimiento mayor. El budismo nos enseña que la única manera de liberarnos del apego es aprendiendo a soltar. Soltar no implica abandonar todo o vivir sin deseos, sino que se trata de modificar nuestra relación con lo que tenemos, disfrutar sin aferrarnos, amar sin poseer y vivir sin el temor a perder. Para comenzar a soltar el apego, primero debemos observarlo con claridad. No podemos dejar ir lo que no reconocemos. Muchas veces, nos encontramos tan atrapados en nuestros deseos y miedos que ni siquiera somos conscientes de cuánto nos controlan. El primer paso es observarnos y preguntarnos qué es lo que más tememos perder. ¿Qué cosas creemos que necesitamos para ser felices? ¿Qué pasaría si no las tuviéramos? Al hacernos estas preguntas, comenzamos a percibir cuánta ansiedad surge de nuestro apego. Si sentimos que necesitamos una relación para estar bien, significa que estamos poniendo nuestra felicidad en manos de otra persona. Si creemos que solo seremos felices al alcanzar cierto éxito, estamos aplazando nuestra paz para un futuro incierto. Si nos apegamos a una imagen de nosotros mismos, limitamos nuestro propio crecimiento. La meditación es una herramienta poderosa para trabajar el desapego. Al meditar, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Nos damos cuenta de que todo lo que sentimos es pasajero y que ningún estado mental es permanente. Esta comprensión nos ayuda a soltar y a dejar de aferrarnos a lo que inevitablemente cambiará. Otra forma de practicar el desapego es vivir con mayor conciencia del presente. Cuando valoramos lo que tenemos sin temer a perderlo, disfrutamos más de cada momento. Si estamos con alguien, en lugar de preocuparnos por si esa persona estará con nosotros para siempre, podemos centrarnos en compartir el presente con gratitud. Si poseemos algo que nos gusta, en lugar de obsesionarnos con mantenerlo, podemos apreciarlo mientras dure.
Soltar el apego no significa volverse indiferente, ni dejar de amar, ni dejar de esforzarse o vivir sin pasiones. Significa entender que todo es temporal y que aferrarnos solo nos causa sufrimiento. Significa aprender a vivir con libertad, sin miedo a perder y sin la necesidad de controlar. Cuando aprendemos a soltar, la vida se vuelve más ligera, podemos disfrutar sin miedo, amar sin ansiedad y vivir sin depender de que las cosas sean de una forma específica. Pero hay otro veneno que nos impide alcanzar esa paz, la aversión. Si el apego nos hace aferrarnos desesperadamente a lo que deseamos, la aversión nos hace rechazar con fuerza lo que nos incomoda. Es el otro extremo de la misma moneda. Mientras que el apego nos causa sufrimiento por el miedo a perder, la aversión nos hace sufrir porque intentamos evitar lo que no nos agrada. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la aversión nos distancia de la paz interior, observaremos cómo el rechazo, la ira y el odio son trampas mentales que nos llevan a reaccionar sin claridad, y lo más crucial, descubriremos cómo convertir la aversión en comprensión y libertad. La aversión, el fuego del rechazo, es el tercer veneno. Si el apego es como cadenas que nos atan, la aversión es como un fuego que nos consume por dentro, es la reacción de rechazo, enojo o miedo ante aquello que no deseamos experimentar. Mientras el apego nos hace sufrir por no querer soltar, la aversión nos causa sufrimiento por no querer aceptar. Buscamos evitar el dolor, alejarnos de lo que nos incomoda y eliminar lo que no se ajusta a nuestras expectativas, pero cuanto más luchamos contra lo inevitable, más sufrimos. La aversión se presenta de diversas maneras. A veces, es un odio intenso, un resentimiento hacia una persona que nos ha herido. Otras veces, es una incomodidad sutil, una irritación hacia una situación o persona que no nos agrada. Puede manifestarse como un miedo paralizante, el deseo de escapar de lo que nos hace sentir vulnerables, o como impaciencia y desprecio hacia ciertas personas o circunstancias. En cualquiera de sus formas, la aversión nos desconecta del mundo, nos aísla y nos endurece. Desde pequeños, aprendemos a clasificar todo en dos categorías, lo que nos gusta y lo que no. Nos acercamos a lo que nos da placer y huimos de lo que nos causa incomodidad. Sin embargo, la vida no siempre nos ofrece lo que deseamos, y tarde o temprano, enfrentamos situaciones que preferiríamos eludir, un trabajo que no nos agrada, una discusión que nos llena de ira, una enfermedad que nos provoca dolor o una pérdida que nos destroza por dentro. Si nuestra respuesta ante estas situaciones consiste en oponernos a ellas, enojarnos con la realidad, esto solo multiplica nuestro sufrimiento. El budismo nos enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No podemos evitar que sucedan cosas que no nos agradan, pero podemos decidir cómo reaccionamos ante esas situaciones. La aversión aparece cuando nos resistimos a lo que es, en lugar de aceptar la realidad, luchamos contra ella con odio, miedo o rechazo, pero la situación no cambia solo porque no nos guste. La resistencia solo nos causa daño. Imagina que alguien te insulta, la reacción automática es sentir enojo y defenderte. Sin embargo, si observas lo que sucede en tu mente, notarás algo interesante. Las palabras de esa persona no tienen poder por sí mismas, son solo sonidos en el aire. Lo que te causa sufrimiento no es el insulto en sí, sino tu reacción ante él. Si no te identificas con esas palabras y no les das importancia, pierden su poder sobre ti. La aversión también se manifiesta en cómo nos aferramos a rencores y resentimientos. Alguien nos hiere, y en lugar de soltar esa herida, nos aferramos a ella, repitiendo en nuestra mente lo que sucedió y alimentando nuestro enojo, permitiendo que el pasado controle nuestro presente. No obstante, guardar rencor es como sostener una brasa ardiente con la intención de pasarla a alguien más. Al final, solo nosotros nos quemamos. El miedo es otra forma de aversión, tememos lo desconocido, el fracaso, el rechazo y, por miedo, evitamos situaciones que podrían ayudarnos a crecer. No tomamos riesgos, no nos abrimos a nuevas experiencias y no nos permitimos salir de nuestra zona de confort. Sin embargo, el miedo no desaparece al evitarlo, se convierte en una historia. Un relato budista menciona a un hombre que caminaba por el bosque y vio una gran sombra moviéndose entre los árboles. Asustado, pensó que era un monstruo y sintió pánico, quiso huir, pero en lugar de eso, decidió acercarse y mirar con más atención. Cuando se acercó, se dio la sombra era únicamente la silueta de un árbol proyectada por la luz lunar, su miedo había sido una ilusión. Así actúa la aversión. Para liberarnos de ella, primero debemos aprender a observarla sin reaccionar. La meditación nos facilita notar cómo surgen el enojo, el miedo o la frustración sin dejarnos llevar por ellos. En vez de reaccionar de inmediato,
podemos detenernos, respirar y preguntarnos si realmente esta situación tiene tanto poder sobre mí o si es mi propia mente la que la está amplificando. Otro paso fundamental es desarrollar la compasión. A menudo, el enojo hacia los demás surge porque no percibimos su sufrimiento. Pensamos que las personas que nos dañan lo hacen intencionadamente, pero en realidad casi siempre actúan desde su propio dolor. Una persona llena de odio es alguien que también ha experimentado sufrimiento. Cuando comprendemos esto, en lugar de reaccionar con más odio podemos responder con comprensión. Sin embargo, existe un obstáculo que nos impide transformar la aversión en compasión: nuestro ego. Nos aferramos a la idea de que tenemos razón, de que el otro está equivocado o que merecemos justicia. Mientras permanezcamos identificados en el ciclo del enojo y el resentimiento. En la segunda parte de este capítulo exploraremos cómo soltar la aversión sin caer en la pasividad, cómo encontrar un equilibrio entre aceptar lo que no podemos cambiar y actuar cuando es necesario, porque soltar no significa permitir que los demás nos hagan daño, sino aprender a responder con claridad sin que el odio nuble nuestro juicio. La aversión no solo se manifiesta como enojo o rabia explosiva, también se presenta como esa incomodidad silenciosa que sentimos ante ciertas personas, ese malestar cuando las cosas no suceden como esperamos, esa impaciencia que nos invade cuando algo nos irrita. La aversión es la sensación de que algo en el presente no debería estar ocurriendo, que la realidad debería ser diferente. Pero la realidad no cambia solo porque rechazamos y observamos. Podemos darnos cuenta de que la aversión se presenta en innumerables ocasiones a lo largo del día, ya sea cuando alguien nos habla con un tono que no nos agrada, cuando estamos atrapados en el tráfico o cuando sentimos que alguien no nos muestra el respeto debido. Es una reacción automática de rechazo a lo que es, en lugar de aceptar la situación como algo natural en la vida, reaccionamos con enojo, impaciencia o desprecio. El problema radica en que la aversión no resuelve nada. Si alguien nos insulta y respondemos con ira, no cambia el hecho de que nos han ofendido. Si el tráfico nos frustra, eso no eliminará los autos que nos rodean. Tratar de modificar a una persona que nos molesta a través del enojo solo genera más conflictos. La aversión nos hace creer que nos estamos protegiendo, pero en realidad solo nos desgastamos buscando constantemente lo negativo, lo que nos transforma en personas amargadas, incapaces de apreciar el lado positivo de la vida. Lo más peligroso es que la aversión nos hace sentir desconectados de los demás. Cuando rechazamos a alguien, lo deshumanizamos y lo convertimos en el otro, olvidando que, al igual que nosotros, también siente, sufre y busca la felicidad. Un claro ejemplo de aversión es la intolerancia. Cuando alguien tiene una opinión diferente a la nuestra o creencias que no compartimos, la reacción automática es el rechazo. Nos convencemos de que nuestra perspectiva es la correcta y que el otro está equivocado, pero este tipo de pensamiento solo genera división, conflictos y resentimientos. La aversión nos lleva a ver las diferencias como una amenaza cuando, en realidad, la variedad de pensamientos y experiencias es lo que enriquece la vida. Otra manifestación de la aversión es el odio hacia uno mismo. Constantemente nos criticamos, juzgamos nuestros errores, nos sentimos insuficientes y nos comparamos con los demás, castigándonos mentalmente al considerar que no estamos a la altura. Esta autocrítica no nos mejora, la aversión nos provoca un sufrimiento innecesario. El budismo enseña que no se elimina la aversión mediante la represión, sino a través de la comprensión. No se trata de ignorar el enojo o pretender que no sentimos rechazo, sino de observarlo con claridad, entender su origen y transformarlo. Existen diversas prácticas que pueden ayudarnos a manejar la aversión. La primera es la paciencia. En lugar de reaccionar de inmediato ante algo que nos molesta, podemos pausar, respirar y observar la emoción sin actuar sobre ella. A menudo, el enojo surge en un instante, pero si le damos tiempo, se disipa solo. Si aprendemos a no alimentar la aversión con pensamientos negativos, pierde fuerza. Otra práctica esencial es la compasión. Cuando alguien nos irrita o nos causa daño, podemos preguntarnos qué estará viviendo esa persona para actuar de esa manera. En lugar de ver a los demás como enemigos, podemos reconocerlos como seres humanos que también enfrentan sus propios sufrimientos. Esto no implica justificar acciones dañinas, sino cambiar nuestra interpretación de ellas. También es crucial trabajar en la aceptación. Aceptar no significa resignarse, sino comprender que hay cosas que no podemos cambiar. Si llueve el día que planeamos salir, podemos enojarnos, o podemos adaptarnos. Si alguien nos trata mal, podemos reaccionar con rabia o verlo como una oportunidad para practicar la paciencia. Al dejar de luchar contra la realidad, encontramos paz en cualquier circunstancia.
La aversión también está vinculada al miedo. A menudo rechazamos algo porque nos asusta. Tememos al fracaso, al rechazo, a perder el control, pero el miedo solo se disipa al enfrentarlo. Si evitamos lo que nos asusta, este se vuelve más fuerte. Si lo enfrentamos con claridad, nos daremos cuenta de que muchas veces el peligro no era tan grande como nuestra mente lo hacía parecer. Superar la aversión no implica aceptar pasivamente cualquier cosa. Si alguien nos trata con falta de respeto, no implica que debamos permitirlo. Sin embargo, podemos establecer límites de manera serena, sin enojo ni odio, sin que la ira nuble nuestro juicio. Un límite marcado con claridad y tranquilidad es mucho más efectivo que una reacción impulsiva cargada de ira. Al comenzar a liberarnos de la aversión, la vida se torna más ligera, dejamos de percibir enemigos por doquier, dejamos de reaccionar ante cada inconveniente y nos deshacemos de la carga innecesaria de resentimientos. Nos volvemos más flexibles, más comprensivos y más capaces de fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. Pero hay algo más: si la ignorancia es la raíz del sufrimiento, si el apego nos atrapa y la aversión nos endurece, existe un antídoto que puede convertir estos venenos en sabiduría: la ecuanimidad. En el budismo, la ecuanimidad es la habilidad de observar la vida con claridad, sin aferrarnos ni rechazar, sin dejarnos llevar por el placer ni por el dolor. Es un estado de equilibrio donde ya no somos prisioneros de nuestras emociones, donde podemos vivir con libertad, disfrutando sin miedo y enfrentando las adversidades sin resistencia. En la conclusión de este vídeo, exploraremos cómo podemos cultivar la ecuanimidad en nuestra vida diaria, cómo convertir los 3 venenos en oportunidades de crecimiento y cómo alcanzar una mente serena, libre de sufrimiento innecesario. Reflexionemos: la ignorancia, el apego y la aversión han sido los venenos que han mantenido a la humanidad atrapada en el sufrimiento desde tiempos inmemoriales. Nos hacen percibir la realidad de forma distorsionada, aferrándonos a lo efímero y rechazando lo inevitable. Sin embargo, el budismo nos enseña que estos venenos no son condenas, sino oportunidades de transformación. Al disolver la ignorancia con sabiduría, comenzamos a ver el mundo con claridad. Al soltar el apego, descubrimos que la verdadera felicidad no depende de lo externo. Al dejar de resistirnos con aversión, hallamos paz incluso en los momentos difíciles. Nadie está exento de estos venenos. Por cada instante de consciencia representa un avance hacia la liberación. Cada vez que reconocemos un apego y lo dejamos ir, cada vez que experimentamos enojo y decidimos no reaccionar, cada vez que cuestionamos nuestras creencias en lugar de aceptarlas sin más, estamos convirtiendo nuestro sufrimiento en crecimiento. Este es un recorrido de autoconocimiento y atención plena, y lo mejor es que está al alcance de todos. No es necesario retirarse a una cueva ni renunciar a la vida cotidiana. La verdadera sabiduría se cultiva en el día a día, en la forma en que tratamos a los demás, en cómo enfrentamos los retos y en cómo gestionamos nuestras emociones. Si este vídeo te ha llevado a reflexionar, te animo a que te suscribas al canal para seguir explorando juntos enseñanzas que pueden transformar tu perspectiva sobre la vida. También me gustaría saber tu opinión: ¿cuál de estos 3 venenos crees que ha tenido mayor impacto en tu vida? Deja tu comentario y hablemos al respecto. Gracias por acompañarme hasta aquí, que estas enseñanzas te brinden mayor claridad, libertad y paz en tu camino. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Cuánta energía has desperdiciado en discusiones fútiles? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en conflictos que solo te agotan? Hay un poder oculto que pocos manejan, pero que puede transformar tu vida por completo: el poder de ignorar. No se trata de ser indiferente, sino de ser sabio, porque a veces el mayor acto de inteligencia es no reaccionar. Hoy descubrirás: por música, por qué caer en la trampa de la reacción. Desde pequeños, nos han enseñado que si alguien nos ataca, debemos defendernos, que si alguien nos desafía, tenemos que demostrar que tenemos razón. Pero, ¿qué ocurre si eso es exactamente lo que la otra persona desea? Piénsalo un momento. Cuando alguien te insulta o te critica con mala intención, ¿realmente busca comprender tu punto de vista? No, lo que busca es una reacción. Quiere ver que te afecta, porque eso le da poder. Cada vez que caemos en esa trampa, le entregamos nuestra energía a alguien que no la merece. Es como si estuvieran en un barco, y en vez de seguir navegando, nos detuviéramos a recoger una piedra que nos lanzan para devolverla. No nos damos cuenta, pero al hacerlo, nos estamos desviando. Se ha vuelto automático: apenas sentimos que alguien nos desafía, reaccionamos sin pensar. Es casi un reflejo. Nos dicen algo hiriente, y sin darnos cuenta, ya estamos en medio de una discusión, elevando el tono,
justificando nuestra razón. Pero, ¿qué ganamos con eso? ¿Cuántas veces ha terminado una discusión con ambas partes dándose la mano y diciendo, qué bien que peleamos, ahora entendemos mejor nuestras diferencias? Nunca, porque la mayoría de los conflictos no buscan entendimiento, sino ego. El ego quiere defenderse, quiere ganar, quiere demostrar que es superior. Pero la verdadera fuerza no reside en demostrar nada, sino en no sentir la necesidad de hacerlo. Hay un antiguo cuento budista que narra la historia de un hombre que un día fue insultado en la calle. En lugar de responder, simplemente sonrió y siguió caminando. Alguien que lo observó le preguntó por qué no había dicho nada, a lo que el hombre respondió: si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿a quién sigue perteneciendo el regalo? Ese regalo es el veneno de los demás, sus críticas, sus ataques, su necesidad de imponerse, y la mayoría de nosotros, sin darnos cuenta, lo aceptamos de inmediato. Cada vez que respondemos a una provocación sin pensar, estamos recibiendo algo que no nos pertenece. Estamos permitiendo que las palabras de otros controlen nuestro estado de ánimo. Pero no tiene por qué ser así. No necesitamos reaccionar a todo, ni entrar en cada batalla. Hay algo increíblemente poderoso en aprender a ignorar, no desde la indiferencia, sino desde la claridad y la certeza de que no vale la pena gastar nuestra energía en cada provocación. A veces, lo más inteligente que podemos hacer no es responder, sino observar cómo la otra persona intenta provocar y no encontrar respuesta. Observar cómo espera una reacción y no recibirla. Es en ese momento cuando el control cambia de manos, porque quien no reacciona, quien no se deja arrastrar, es quien realmente posee el poder. ¿Por qué discutimos tanto? Si alguien lanza una piedra al agua, la superficie se agita, pero luego regresa a la calma. El agua no se aferra a la perturbación, no guarda rencor, simplemente sigue su curso. Pero los seres humanos somos diferentes. No solo reaccionamos cuando nos provocan, sino que muchas veces buscamos el conflicto sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a discutir como si fuera algo necesario, como si demostrar que tenemos razón nos hiciera más fuertes. Pero en realidad, muchas discusiones no tienen nada que ver con la verdad, sino con la necesidad de validarnos. Cuando alguien nos lleva la contraria, sentimos que está cuestionando nuestra identidad, y eso nos incomoda. Así que entramos en una especie de batalla para defender quiénes somos, como si perder una discusión significara perder una parte de nosotros. Pero hay algo curioso en todo esto: si observas bien notarás que muchas disputas no surgen de una búsqueda auténtica de entendimiento, sino de emociones reprimidas. Una persona que ha tenido un mal día es más propensa a entrar en conflicto. Alguien que se siente inseguro intentará desacreditar a los demás. Frecuentemente, las peleas no giran en torno al asunto en cuestión, sino a lo que la persona lleva dentro. Aquí es donde se vuelve interesante: si lo que está dentro es enojo, frustración o miedo, y tú te involucran en su dinámica, acabas por absorber esas emociones. Lo que comenzó como una simple discrepancia de opinión se transforma en un campo de batalla emocional. De repente, lo que menos importa es quién tiene razón, lo único que se desea es ganar. Pero, ¿ganar qué? ¿Qué se logra al imponerse en una discusión cuando la otra persona ni siquiera está dispuesta a escuchar? Solo más desgaste, más tensión, más distancia. Nos enredamos en discusiones interminables con parejas, amigos y desconocidos en Internet, y al final del día, terminamos agotados sin haber cambiado nada. El budismo nos enseña que el sufrimiento proviene del apego, y a menudo estamos demasiado apegados a nuestras opiniones, a la necesidad de ser entendidos, y a la idea de que si alguien no está de acuerdo con nosotros, eso significa que estamos equivocados o que hemos fracasado. Pero, ¿y si soltamos ese apego? ¿Y si dejamos de ver cada desacuerdo como un ataque? Porque la realidad es que no necesitas que todos estén de acuerdo contigo ni convencer a nadie para que tu verdad siga siendo válida. Hay algo profundamente liberador en comprender esto, y aquí es donde entra el poder de la no reacción. No se trata de mantener el silencio siempre ni de evitar conversaciones profundas, se trata de aprender a diferenciar entre una discusión que puede aportar algo y una que solo te robará energía. Saber cuándo vale la pena hablar y cuándo es mejor guardar silencio, porque ignorar no siempre es una señal de debilidad. A veces es una señal de sabiduría, y cuando aprendes a ignorar aquello que no merece tu atención, empiezas a descubrir algo aún más poderoso: el arte de la no respuesta. Hay un poder en el silencio que pocas personas comprenden en un mundo donde todos sienten la necesidad de contestar, defenderse y justificar cada opinión.
Elegir no reaccionar es un acto de autocontrol, ya que ignorar no implica rendirse, sino evitar entrar en un juego en el que nadie triunfa. Imagina que alguien se planta frente a ti y te grita, esperando que respondas con otro grito. Pero en lugar de eso, te mantienes en calma, sin moverte ni cambiar tu expresión. Esa persona se desespera, eleva aún más el tono, pero tú permaneces igual. Al final, su propia energía se agota y su ira se disuelve en el vacío. Eso es el arte de la no respuesta. Muchas veces, las personas no buscan un diálogo, sino una reacción, esperan verte perder los nervios, alzar la voz o justificarte. Es como si lanzaran un anzuelo esperando que muerdas, y la mejor forma de ganar ese juego es simplemente no participar en él. No se trata de reprimir o de actuar indiferente, sino de observar antes de actuar. Pregúntate, ¿merece esto mi energía? ¿Esta discusión me llevará a algún lugar o solo me arrastrará a un ciclo sin sentido? Porque cada vez que decides responder, estás invirtiendo tu atención, y esta es uno de los recursos más valiosos que posees. El ego nos dice que si no respondemos estamos perdiendo, y que si alguien nos ataca y no nos defendemos, significará que nos han derrotado. Pero la realidad es que no hay nada más poderoso que demostrar que no pueden sacarte de tu centro. La calma desarma a cualquiera. En la filosofía budista se dice que el viento puede levantar polvo, pero no puede mover una montaña. Cuando practicas la no respuesta, te conviertes en esa montaña. Esto no significa que no sientas ni que no te importe nada, sino que eliges qué batallas valen la pena y cuáles no merecen ni un segundo de tu paz. A veces, la mejor respuesta es ninguna, no porque no tengas algo que decir, sino porque tu silencio dice mucho. Cuando alguien te ataca y no logra la reacción que esperaba, se da cuenta de que no tiene control sobre ti. Al ver que no pueden manipularte con palabras, dejan de intentarlo. Sin embargo, hay un nivel más profundo en esta práctica. No solo te protege de conflictos innecesarios, sino que también te ayuda a entrenar tu mente. Al aprender a observar sin reaccionar, empiezas a notar que muchas de tus emociones son solo impulsos pasajeros. La ira, la frustración y la necesidad de defenderte son temporales, si permites que pasen sin actuar, desaparecen. La no respuesta no es solo una estrategia para evitar discusiones, es un camino hacia la libertad interior. Cuando dejas de depender de la opinión de los demás, y ya no necesitas validar tus ideas con cada persona que te contradice, comienzas a experimentar una tranquilidad que no se puede comprar. En ese espacio de calma surge algo poderoso, la claridad. Cuando no estás atrapado en discusiones sin sentido, tienes más tiempo para pensar, crear y enfocarte en lo que realmente importa. Además, comienzas a entender algo que cambiará tu vida para siempre, no todo merece tu atención. Al aprender a callar en el momento adecuado, también aprendes cuándo hablar, y ahí es donde se encuentra la verdadera diferencia. Ignorar sin razón no tiene sentido, pero saber cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio es sabiduría. No todo exige una respuesta, sin embargo, no se trata de guardar silencio en cada situación. Hay momentos en los que callar trae paz, pero también hay ocasiones en las que hablar puede cambiarlo todo. La clave está en saber diferenciar cuándo vale la pena usar tu voz y cuándo es mejor callarla. El problema es que muchas veces hablamos cuando no debemos y nos quedamos en silencio cuando debería nuestra voz, y el desorden que genera nos provoca conflictos internos. El budismo nos enseña que antes de comunicar algo, debemos hacernos 3 preguntas: ¿es verdad? ¿Es necesario? ¿Es amable? Si alguna de estas respuestas es negativa, quizás sea mejor mantener el silencio. Pero cuando las 3 respuestas son afirmativas, nuestra voz puede convertirse en una herramienta poderosa. Si alguien te ataca solo por provocar, no necesitas defenderte, no porque falten argumentos, sino porque sabes que la discusión no conducirá a nada. Sin embargo, si alguien realmente desea entender y hay un diálogo genuino, entonces vale la pena hablar, ya que el silencio utilizado con sabiduría no es indiferencia, sino estrategia. Piensa en cuántas veces has intentado explicar algo a alguien que simplemente no quiere escuchar. No importa cuán bien argumentes, esa persona ya ha decidido no cambiar de opinión, así que, ¿para qué gastar tu energía? No tienes que corregir a todos, ni ganar cada conversación. Hay batallas que aunque las ganes, no valen la pena, pero hay otras donde sí es crucial hablar, como cuando alguien cruza un límite, cuando tu voz puede prevenir un daño o cuando hablar puede ayudar a alguien más. Ahí es cuando el silencio deja de ser una opción. El problema es que muchas veces confundimos el orgullo con la verdad,
creemos que hablar es necesario porque sentimos que nuestro ego está en juego. Sin embargo, el ego solo busca imponerse, no busca la verdad. Al entender esto, comienzas a soltar la necesidad de responder a todo, ya que no todo merece tu voz. Pero hay cosas que realmente necesitan ser expresadas. Saber la diferencia es lo que distingue una reacción impulsiva de una respuesta sabia, y al comenzar a dominar ese equilibrio, tu vida cambia, dejas de desgastarte en conflictos vacíos y comienzas a enfocar tu energía en lo que verdaderamente importa. Aquí es donde todo comienza a tener sentido, porque una vez que aprendes a callar cuando no vale la pena hablar y hablar cuando es realmente necesario, descubres algo aún más poderoso. Cómo desactivar conflictos sin siquiera involucrarte en ellos es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. Existen estrategias para evitar el conflicto. Muchas veces pensamos que para eludir una discusión es necesario ceder, permanecer en silencio o retirarnos. Sin embargo, hay una forma más inteligente de abordar la situación: desactivar el conflicto antes de que surja, no mediante la evasión, sino con estrategia. El problema radica en que la mayoría de las discusiones se inician por emociones en lugar de lógica. Cuando alguien te ataca, lo hace desde su propio estado emocional, frustración, rabia, inseguridad. Si respondes con la misma energía, la confrontación será inevitable. Pero si consigues cortar el ciclo antes de que aumente, la discusión pierde fuerza. Hay diferentes maneras de lograr esto. Una opción es utilizar frases que no alimenten la confrontación. En lugar de entrar en una dinámica de ataque y defensa, podrías decir algo como: entiendo tu perspectiva, o podemos hablar de esto más tarde cuando estemos más calmados. Estas respuestas no indican que estés de acuerdo, pero tampoco permiten que la otra persona continúe discutiendo. Otra estrategia es no tomar todo de manera personal. Muchas veces, las personas discuten por problemas ajenos a ti, solo buscan una vía para liberar su frustración. Si no te engalles, se quedan sin razones para seguir peleando. Puedes responder con algo neutral como: no voy a discutir sobre esto ahora, o simplemente guardar silencio y permitir que la otra persona se agote sola. El humor también puede ser una excelente herramienta. Si alguien intenta provocarte esperando una reacción agresiva, y tú respondes con una broma o calma, le quitas poder a su ataque. No lo haces para minimizar la situación, sino porque evitas dejarte arrastrar a su estado emocional. Lo más importante es recordar que no estás obligado a participar en cada conflicto que alguien quiera iniciar. No necesitas demostrar nada ni convencer a nadie. Puedes retirarte de una discusión sin haber dicho una sola vez, y eso no implica que hayas perdido. Al contrario, indica que has ganado algo más valioso: tu paz. Al comenzar a aplicar estas estrategias, te das cuenta de que el verdadero poder no radica en ganar discusiones, sino en no necesitarlas. Cuando logras esto, descubres algo aún más profundo: la libertad de no engancharte con nada que no añada valor a tu vida. Ahí es cuando todo cambia, cuando comienzas a vivir con verdadera tranquilidad. La libertad de no engancharse. Cuando dejas de reaccionar a todo lo que te provoca, algo increíble sucede: recuperas el control de tu vida. Ya no te desgastas en discusiones sin sentido, no te afecta cada comentario negativo, ya no sientes la necesidad de probar nada. En ese momento te das cuenta de que nunca fuiste tú quien estaba atrapado en los conflictos, eran los conflictos los que te mantenían atado. Tu día se arruina si alguien te contradice, sientes que debes responder y vives reaccionando a todo como si fueras una marioneta manipulada por las palabras y acciones de los demás. Pero cuando entiendes que no tienes que reaccionar y que puedes elegir en qué centrar tu atención, algo dentro de ti cambia. El budismo habla mucho de la impermanencia. Todo pasa, ya sea un comentario hiriente, una mirada despectiva o una crítica injusta, nada de eso perdura para siempre, a menos que lo conserve dentro de ti. Cuando aprendes a soltarlo, dejas de cargar con un peso que nunca te perteneció, porque ignorar lo que no aporta no es debilidad, es sabiduría. No se trata de vivir en indiferencia, sino de elegir en qué batallas vale la pena involucrarse. La mayoría de los conflictos son solo ruido, distracciones que te alejan de lo que realmente importa. Cuando dejas de darles tu energía y simplemente los dejas pasar, te das cuenta de que no eran tan importantes como parecían. Lo más curioso de todo es que cuando dejas de engancharte, la gente lo nota. Aquellos que antes intentaban provocarte pierden interés contigo, se dan cuenta de que no obtienen la reacción que buscaban, y gradualmente, tu entorno se transforma porque al cambiar tú, todo lo demás se ajusta a tu nueva manera de ser. La verdadera libertad no consiste en controlar a los demás, ganar discusiones o demostrar algo. La auténtica libertad está en decidir en qué inviertes tu energía. Al empezar a proteger tu paz como si fuera algo sagrado,
descubres que muchas preocupaciones del pasado dejan de tener importancia. Así que, la próxima vez que alguien intente provocarte, pregunta, ¿realmente quiero gastar mi energía en esto? Si la respuesta es no, sonríe, sigue adelante y permite que el ruido se disipe solo. Porque cuando logras esto, cuando ya no reaccionas impulsivamente y solo concentras tu atención en lo que realmente merece la pena, entonces, y solo entonces, eres verdaderamente libre. Es como cultivar una mente inquebrantable. Ignorar lo que no merece tu atención es un primer paso, pero la verdadera transformación sucede cuando fortaleces tu mente a tal punto que ni siquiera necesitas recordar ignorar, simplemente dejas de considerar esas provocaciones como relevantes. No solo el ruido externo deja de afectarte, sino que ni siquiera lo percibes como ruido. Pero, ¿cómo se alcanza ese estado? No basta con entender la teoría, debes entrenar tu mente todos los días, igual que lo haces con tu cuerpo, si quieres que sea fuerte y resistente. La estabilidad emocional no es una característica con la que algunos nacen y otros no, es una práctica, y como cualquier práctica, requiere constancia. Uno de los primeros pasos es observar tu mente sin juzgarla. Cada vez que sientas el impulso de discutir, justificarte o reaccionar, haz una pausa. No te concentres en la situación externa, sino en lo que sucede dentro de ti. ¿Qué emoción aparece? ¿De dónde proviene esa necesidad de responder? ¿Es ego, inseguridad o miedo a parecer débil? Identificar la raíz de tu reacción es mucho más útil que intentar ignorar algo sin comprender por qué te afecta. El desapego es algo poderoso. El budismo nos recuerda que nada es permanente, ni las críticas ni los elogios, ni siquiera nuestra propia identidad es fija. Lo que hoy parece importante podría no tener relevancia mañana. Por eso, cada vez que algo te moleste, pregúntate, ¿dentro de un mes o un año, seguirá importando? Si la respuesta es no, entonces, ¿por qué darle tanto peso en este momento? La meditación es otro pilar fundamental. No es necesario que te sientes en completo silencio por horas. Con unos minutos al día para observar tu respiración y centrarte en el presente es suficiente. Entrenarte para no reaccionar ante cada pensamiento intrusivo es igual que aprender a no responder a cada provocación externa. Si logras calmar la tormenta interna, ninguna tormenta externa podrá sacarte de tu centro. También es vital rodearte de paz, aunque no podemos controlar nuestro entorno por completo, si podemos elegir qué consumimos, con quién estamos y lo que valoramos. Si vives en constante exposición a discusiones, noticias negativas y conflictos innecesarios, tu mente absorberá ese ruido. Pero si decides llenarte de calma, conversaciones significativas y momentos de silencio, esa tranquilidad se convertirá en tu estado natural. Además, aprender a ver la vida con humor es importante. No todo tiene que ser tan serio. Muchas de las cosas que nos afectan lo hacen porque les otorgamos demasiada importancia. Al aprender a reírte de ciertos conflictos y verlos como un espectáculo en el que no necesitas participar, la vida se vuelve más ligera. No se trata de evadir, sino de no cargar con pesos que no son tuyos. Con el tiempo, notarás que las provocaciones externas dejan de impactarte, no porque hagas un esfuerzo consciente por ignorarlas, sino porque ya no resuenan contigo. En ese punto, has logrado una mente inquebrantable, porque al final, no se trata solo de evitar discusiones o ignorar críticas, implica vivir en una paz que no dependa de nada ni de nadie. Se trata de despertar cada día entendiendo que nada externo puede perturbar tu serenidad. Es caminar por la vida sin temor a lo que los demás piensen o digan. Al alcanzar ese estado, te das cuenta de que la verdadera libertad no radica en controlar el exterior, sino en manejar lo que sucede dentro de ti. Esa es la mayor victoria que un ser humano puede alcanzar, el poder de ignorar a los demás. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de reaccionar a todo lo que te incomoda, si las críticas ya no te afectaran y las discusiones vacías no te arrastraran. Si pudieras mantener la calma sin importar el entorno, ¿cómo te sentirías? Sería mucho más liviana tu jornada si no cargaras con el peso de lo que otros piensan o comentan sobre ti. Ese es el verdadero poder de ignorar. No se trata de desprecio, indiferencia ni arrogancia, sino de sabiduría. Es reconocer que no necesitas dar explicaciones a todos, que no hace falta probar tu punto en cada conversación y que no estás aquí para convencer a nadie, sino para vivir en paz. Al comprender esto, todo cambia. Comienzas a notar que muchas de las cosas que antes te alteraban ahora te resbalan, y que las opiniones ajenas dejan de ser una amenaza para tu tranquilidad. La necesidad de tener razón se vuelve irrelevante, y en su lugar, aparece algo más valioso, la sensación de libertad. Porque, al final, ¿para qué gastar tanta energía en discusiones inútiles?
¿Por qué preocuparnos tanto por lo que piensan los demás? ¿Cuántas veces hemos sentido ira o frustración por palabras que, de haberlas ignorado, no nos habrían afectado en absoluto? El budismo nos enseña que el sufrimiento proviene del apego, y nos aferramos demasiado a nuestras opiniones, a nuestra imagen, a la necesidad de ser entendidos. Pero cuando soltamos ese apego, cuando dejamos de buscar validación en cada conversación, descubrimos algo asombroso: podemos ser felices sin tener que controlar lo que ocurre a nuestro alrededor. Ignorar no implica reprimir, ni significa tragar todo y sufrir en silencio, implica elegir dónde destinar tu energía, decidiendo qué merece tu atención y qué no. Entiendes que hay luchas que no valen la pena y que hay silencios que pueden ser más elocuentes que 1000 palabras. Por eso, la próxima vez que alguien intente llevarte a un conflicto sin sentido, detente. No reacciones de forma impulsiva, pregúntate: ¿es esto realmente importante? ¿Merece mi paz? Y si la respuesta es no, entonces déjalo pasar. No necesitas ganar esa discusión, ni demostrar nada. Lo único que necesitas es seguir adelante con tu tranquilidad intacta, porque la verdadera fortaleza no radica en responder a todo, sino en saber cuándo el silencio es la mejor respuesta. Cuando dominas ese arte y ya no te dejas llevar por provocaciones innecesarias, cuando aprendes a ver los conflictos como lo que son y decides no involucrarte en ellos, algo dentro de ti cambia para siempre. Ahí es cuando te das cuenta de que has crecido, que has dejado atrás la necesidad de aprobación, que tu paz ya no depende de lo que otros hagan o digan. Has aprendido una lección que muchas personas nunca comprenden: la energía que ahorras en discusiones inútiles es la que puedes invertir en tu propia felicidad. Así que te animo a intentarlo, a practicarlo y a notar cómo cambia tu vida cuando dejas de involucrarte en cada conversación y comienzas a sentir esa libertad. Cuando comprendas que nada externo puede sacarte de tu centro, entenderás por qué esta es una de las lecciones más valiosas que puedes aprender. Si este vídeo te ha sido útil, compártelo con alguien que lo necesite. Todos hemos caído en discusiones que solo nos han desgastado y todos podemos beneficiarnos de aprender a soltar. Si alguna de estas ideas te ha hecho reflexionar, me encantaría conocer tu opinión, así que déjame un comentario compartiendo tu experiencia, tus aprendizajes o alguna situación en la que hayas puesto en práctica este principio. Si deseas seguir indagando en el arte de la paz interior, te invito a suscribirte a este canal, donde ofrecemos herramientas y reflexiones que te ayudarán a vivir con mayor claridad y menos ruido mental. Activa las notificaciones y únete a nosotros en este camino de desarrollo personal. Agradezco que hayas llegado hasta aquí, por tu tiempo, atención y tu deseo de mejorar tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, recuerda que tu paz es tuya, cuídala y no permitas que dependa de nada ni de nadie.